Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Aquí estamos. Un día más, un comienzo de semana, pleno enero y las sesiones extraordinarias que todavía estamos, por supuesto, en periodo, pero en las sesiones que se están esperando y que se hacen desear. Mucha información parlamentaria aparece justo un viernes a la noche, ¿no? Cuando el presidente manda un nuevo decreto incorporando más temas y, por supuesto, nuestros periodistas que saben de todo. Quédate, porque te vas a enterar no solamente de lo que se va a trabajar ahora, en estos días, la coyuntura, lo importante, sino también cómo viene el año, un año particular, legislativo. Un año de elecciones. Ay, sí. ¿De paso o no paso? Y eso no Hola, sabemos. Natalia Argentus. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas Bien. tardes, ¿Vos bien? Fernando, Buenas tardes. Karin. Bien, bueno, como vos decías, no sorprendió, sí, no, porque el tema es el horario, que nos enteramos el viernes muy tarde. Primera cosa, el decreto de ampliación de extraordinarias del presidente de la Nación. Y después porque los propios diputados estaban dudando a ver qué iba a hacer el presidente de la Nación, si lo incluía o no en el temario, porque los gobernadores estaban pidiendo las pasos, pero al mismo tiempo, dentro del Frente de Todos hay muchos que no las quieren. De hecho, en nuestras entrevistas, si chequeás, hay unos cuantos que no quieren saber nada dentro del oficialismo, Sí. sobre todo del Frente de Todos. Del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que son los distritos más grandes, con las listas más largas y con mayor competencia. Sí. Y donde no hay, bueno, está el gobernador Axel Kicillof, pero digamos es un territorio muy vasto, la provincia de Buenos Aires, con muchos caciques. Sí. Él es el jefe, pero el PJ bonaerense tiene muchos jefes. De hecho, Máximo Kirchner, que es diputado nacional, también aspira a presidir el PJ bonaerense. Así que es. la política partidaria y parlamentaria se viene tensa, con mucha información todo el año. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Pero acá ¿Fraque? estamos muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sobre este tema que estaba diciendo Analia, para completar o agregarle algo más de información, pudimos conversar con Pablo Schedlin. Sí. Autor del proyecto del oficialismo. Proyecto, claro. Que en de definitiva, suspensión de las PASO. él trasladó al Congreso el pedido de los gobernadores, Claro. ¿no? Me parece que también el presidente lo que hizo fue trasladar el pedido que le hicieron los gobernadores la semana pasada, reuniéndose cuando fue a La Rioja. Me parece que él trasladó esa preocupación, ese pedido de los gobernadores, se lo trasladó ahora al Congreso. Ahora, la consulta con el diputado Schedlin fue si este proyecto se va a discutir directamente en las comisiones o requiere una discusión previa en cada uno de los bloques. Y él dice que es un tema para discutir previamente en los bloques, en cada una opinión de cada una de las bancadas, y después será el turno de las comisiones. No, ya no lo estuvieron ya discutiendo en los WhatsApp, que deben haber ardido desde que Schedlin ingresó el proyecto. De repente se Sí. planchó, eso fue diciembre, ¿verdad? Sí, chicos? el tema es que también en Juntos por el Cambio hay diferencias, por eso me parece que Schedlin habla en plural, porque Claro. los gobernadores de cualquier signo político prefieren el menor ruido posible. Algunos dicen en Juntos por el Cambio, dicen, bueno, lo que pasa es que el oficialismo no quiere 2 derrotas seguidas, no quiere una derrota en agosto y después una derrota en octubre. Los gobernadores, hay provincias donde no se eligen senadores, por ejemplo, porque solo se renueva 1/3 de la Cámara Alta. Y después hay provincias donde donde se eligen, no sé, 5 diputados. Entonces, son listas más fáciles de acordar, porque, bueno, el gobernador pondrá la cabeza o pone uno, no sé, la cámpora y 2 el gobernador. En algunos distritos el masismo tiene más posibles candidatos, en otros no. Entonces, Depende del distrito. es más fácil por ahí, pero donde las listas son muy largas, como la provincia de Buenos Aires, y donde hay mucho territorio, porque también en la provincia de Buenos Aires hay otro tema, está la PASO provincial. También hay provincias que tienen PASO provincial y otras no. Salta la suspendió la suya, pero hay provincias como Córdoba que no tienen una PASO provincial. Entonces, hay muchas cuestiones. Es casi un rompecabezas que tienen que armar y en las fuerzas mayoritarias hay conflictos internos respecto a cómo pararse frente a las PASO. ¿Qué tal, diputada Jimena Latorre? ¿Cómo va? Bienvenida a Mendoza. ¿Cómo va, Jimena? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, arrancamos con el tema de las PASO. ¿Cómo ha caído que se incorporaran extraordinarias? ¿Cómo vienen discutiéndolo ustedes como bloque? Porque, como decía Analia Argento recién, cada bloque tiene muchas disparidades dentro con este tema.
Bueno, las escuchaba en esta introducción que estaban haciendo en el arranque, decir que el mismo oficialismo tiene graves diferencias al respecto. De hecho, ingresó el proyecto, se planchó durante un tiempo y ahora se lo incorpora en el temario de extraordinarias. Creo que más allá de que puedan haber algunas diferencias, dentro de Juntos por el Cambio tenemos una visión uniforme respecto a la necesidad de que existan las PASO y a preservar cualquier institución democrática y defender cualquier institución democrática, como significan también las PASO en el marco de un año de elecciones que, como bien decían ustedes, en algunas provincias se eligen senadores, en otras no, en algunas se renuevan más o menos diputados, pero creo que es reflejo justamente de la necesidad de participación democrática y sobre todo de respeto de las minorías representativas, que existan y se respeten estas PASO y no se cambien a último momento y por necesidades o arbitrariedades políticas las reglas del juego. Pero ahora, ¿son arbitrariedades políticas los argumentos atendibles de cuestiones de pandemia y cuestiones monetarias también por la cantidad de dinero que se llevaría estas elecciones en un año como muy crítico también? Sí, yo creo que hay que hacer un análisis en el contexto y que este contexto de pandemia que inició por marzo del 2020 y que aún continúa, porque a pesar de que en algunas decisiones del oficialismo parecía que entendían que la pandemia iba a terminar el 31 de diciembre, no terminó el 31 de diciembre y continuamos en pandemia y esperemos que no, esperemos que la solución llegue lo antes posible y que podamos salir de esta situación lo antes posible, pero no vislumbramos con certidumbre una fecha de finalización de esto. Lo que no puede significar, como decíamos recién, que esto vaya a redundar en suspender instituciones democráticas o participaciones democráticas. Entonces tenemos que asegurar los métodos, los protocolos, de la misma forma que tenemos que asegurar la vuelta a clases, de la misma forma que se aseguró la apertura para que exista turismo interno en la República Argentina y podamos reactivar de a poco la economía que tan deteriorada quedó después de una cuarentena eterna. No puede ser excusa la pandemia, una vez más, para postergar, suspender o avasallar instituciones democráticas. Entonces, en el contexto en el que estamos, con las medidas y con la planificación que todo gobierno debe tener y con la participación de los tres poderes, sobre todo del Poder Legislativo en lo que le compete, se tienen que tomar las medidas para asegurar tanto la economía, la salud, la educación y la democracia y la participación democrática. Boleta única, como la gente de Consenso Federal, sí, ¿verdad? Está pidiendo incluso mucho... también sus argumentos son bien válidos cuando se trata de que es un ahorro inmenso. Calcularon que la cantidad de boletas se lleva una barbaridad de lo que es el presupuesto, ¿no? La impresión, la gente que la gente que las manipula, el transporte. ¿Ustedes estarían de acuerdo con este tema de boleta única? Bueno, creo que es algo que podemos analizar sin ninguna... sin ninguna duda, el extremo de la suspensión de las PASO, a mi criterio por lo menos, no es la solución y no va a traer ninguna solución ni es excusa suficiente lo que hablábamos recién, ni la pandemia ni la crisis económica. Pero sí hay posibilidades de entender en este contexto particular soluciones alternativas como, por ejemplo, lo que planteó la diputada Carla Carrizo de la UCR, que justamente apuntaba a esto, a hacer más económicas y eficientes las PASO en el contexto en el que estamos, que realmente se utilicen y se implementen en el caso en que exista competencia. Pero sin lugar a dudas, la eliminación o la suspensión en un año en el que al oficialismo, sin lugar a dudas, es al único que le conviene la suspensión de las PASO, no es una opción. Jimena, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Jimena, la postura que usted está señalando de Juntos por el Cambio se da dentro del Parlamento Nacional, es decir, los diputados del Parlamento Nacional están, digamos, con la idea y la postura de que las PASO se mantengan, o también ahí están incluidos los gobernadores, porque me parece que tanto Morales como Valdés acompañarían que se suspendan las PASO.
A ver, tenemos que entender de que, como empezamos a charlar recién, esto es un proyecto del oficialismo que se origina con un gran ruido dentro del mismo oficialismo, es decir, ni siquiera quienes los proponen están de acuerdo, que sacaron una foto con los gobernadores en su momento, queriendo meterlos a todos adentro de esta decisión, sin que esto reflejara un real acuerdo de todos los gobernadores, incluso ni siquiera de todos los gobernadores del partido oficialista. Y por lo tanto creo que primero lo que habría que hacer es poner blanco sobre negro y que esto, justamente el oficialismo, que es quien pretende esta suspensión de las PASO, lo manifieste y lo presente como corresponde al debate parlamentario. Luego, los gobernadores podrán tener una opinión u otra de acuerdo al contexto del que hablábamos recién, de en qué provincias hay un escenario, en qué provincias se presenta otra. Pero sin lugar a dudas, esta operación que se hizo desde un principio de amagar con la presentación del proyecto, luego volverse atrás por los mismos conflictos que tienen sin lugar a dudas y las fisuras que tienen sin lugar a dudas desde el frente de todos, y tratar de sacar una foto con todos los gobernadores adentro, cuando ni siquiera tienen adentro a todos sus gobernadores, es de una gran irresponsabilidad institucional del oficialismo. Diputada Analía Argento, la saluda. Vuelvo atrás. Usted dijo que la diputada Carla Carrizo, y entiendo que quizás representando a varios diputados, estaba planteando que haya PASO, pero allí donde haya competencia. Porque también pensaba cuando Mauricio Macri dijo en la elección que perdió, en la PASO del 2019, que dijo esa elección no existió, como si hubiera sido solo una encuesta. Sí, en su momento, en 2019... justamente porque no existía esa competencia y como ya estaban adelantadas, digámoslo así, cuáles eran las listas, las fórmulas y cómo se iban a presentar, justamente iba a funcionar como eso, como una encuesta, que es lo que ocurrió en 2019. Primero terminó adelantándose el resultado o el posible resultado, con algunas modificaciones, con algunos puntos de lo que ocurrió luego en octubre. Creo que no es el mismo escenario, el de 2021, y por eso creo que tenemos que reforzar la necesidad de que allí donde haya posible competencia se respete esta herramienta democrática de las PASO. Diputada, han hecho una presentación por desmanejos de YPF en pleno cambio de autoridades. Seba Nielsen entra hasta ahora y aún todavía diputado González, con un plan de reestructuración que bueno, no fue aceptado evidentemente por el anterior CEO, con unas deudas monumentales. Volvieron a caer las acciones hoy, estaba viendo un 5%, una empresa que valía 15.000 millones hace años, bueno, ahora vale 1.500 nada más, con los problemas de distribución de gas y de petróleo, de energía que estamos teniendo, pero con un panorama distinto internacional. Ustedes están presentando este escrito. ¿En qué consta exactamente y qué es lo que buscan con esta presentación? Bueno, junto con el diputado Gustavo Mena de la UCR y acompañados por el presidente del Interbloque, por Mario Negri, acompañados también por Alfredo Cornejo, el presidente de nuestro partido, y otros diputados y diputadas más de la UCR, lo que estamos pidiendo es información, porque sin lugar a dudas, ante el inminente o posible, altamente posible default de la empresa, de la principal empresa de nuestro país, y además que esto no significa solo un deterioro y una crisis energética y de abastecimiento, como bien decías vos, sino una crisis en la productividad y en la economía, porque repercute en todo ello la marcha de la empresa de bandera nacional en materia energética como es YPF. Sin lugar a dudas, el Parlamento es el lugar donde tienen que rendir, el Congreso es el lugar donde tienen que rendir las explicaciones pertinentes desde la Secretaría de Energía, con un secretario de Energía que poco se ha manifestado, que anteriormente era presidente de la Comisión de Energía, luego pasó a ser secretario de Energía, pero no hay rumbo ni planificación alguna en la materia, pero sobre todo de la empresa. Tenemos que recordar que, como bien decías vos, era una empresa que valía 15.000 millones de dólares hace muchos años, pero hoy su valor es de 1.500
millones de dólares, pero tiene una deuda de más de 8.000 millones de dólares. Es decir, tenemos una empresa que entre 2021 y 2022 va a tener que enfrentar vencimientos de deuda de alrededor de 6.200 millones de dólares, contraída entre 2012 y 2015. Entonces, allí viene la preocupación de Juntos por el Cambio, en particular del radicalismo, y en relación a ello el pedido de informe. Queremos que rindan informes sobre cómo está compuesto ese stock de deuda, cómo se pretende renegociar y si en realidad vamos a volver a las mismas políticas que llevaron a este endeudamiento en el que hoy se encuentra la empresa entre 2012 y 2015. Porque recordemos que en el momento en el que hablaron de renacionalizar la empresa y de recuperar la soberanía energética con ello, se expropiaron las acciones de YPF y se pagó por el 51% de la empresa, por el paquete accionario mayoritario, de una empresa que en ese entonces valía 6.000 millones de dólares. Se le pagó a Repsol 5.000 millones de dólares, que luego, con los intereses de los bonos, terminaron siendo 10.000 millones de dólares, más los juicios que eso ocasionó. O sea, se pagó más del doble por un poco más de la mitad de la empresa. Eso no lo pagó el funcionario de turno, Axel Kicillof, ni la Presidenta de la Nación, que tomó la decisión, la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Lo pagaron y lo pagan y lo pagarán todos los argentinos. Entonces, ante un escenario similar, con políticas similares, lo que necesitamos es información de cuál es el rumbo que van a tomar respecto a una empresa que repercute directamente, no tan solo en el abastecimiento de gas y petróleo, como decías, en nuestro país, sino en toda la economía y en la cadena productiva de nuestro país. En cuanto a la energía en Mendoza, ¿cómo vienen? Hay todo un nuevo sistema aprobado en el presupuesto de este año, en el 2021. ¿Ustedes creen que tienen garantizada la provisión de gas? Entiendo que la Patagonia es la parte que, bueno, no es Mendoza, pero que la parte más que se lleva más cara del asunto y por lo cual, si no hay un subsidio, se les va 3 veces más, siempre con el diputado Mena. Le pregunto, porque ya que forma parte de la Comisión de Energía, si se van a reunir, si tienen previsto, después de las extraordinarias, claro. Bueno, esperemos que este 2021 sí la Comisión de Energía pueda reunirse, porque durante todo el 2020 ni con un presidente ni con otro presidente de comisión la comisión se reunió, lamentablemente, en un tema, como te digo, que tiene implicancias no tan solo en materia energética directa, sino en la economía energética y en la macroeconomía de nuestro país. En cuanto a la situación particular de Mendoza, la explotación y la producción de todo el país actualmente depende de la explotación de convencional, sin perjuicio de que la misma política, y por eso vuelvo a la analogía y la necesidad de un análisis de lo que pasó antes y las posibilidades de que los resultados vuelvan a repetirse, las políticas de Galucho entre 2012 y 2015 fueron tomar deuda en dólares por 8.000 millones de dólares aplicados a un proyecto que no dio sus resultados, que no trajo los resultados necesarios como para poder pagar esa deuda, y por eso hoy la situación financiera en la que se encuentra YPF. La planificación del presupuesto, la planificación entre comillas del presupuesto a la que vos aludías, respecto a energía se queda muy corta, y el plan de salvataje que puede llegar a tener este gobierno respecto a la energía y particularmente respecto a YPF puede tener 3 patas muy claras. Una va a ser el aumento de los precios. Según el mismo kirchnerismo y defendido por el mismo kirchnerismo, no habrá tal aumento de los precios ni tal actualización tarifaria, pero las opciones son estas 3 que te cito. El aumento de los precios, el destino de ese 25% del impuesto país, que sin lugar a dudas no alcanza para ninguna reactivación productiva, ni siquiera para sostener la caída del flujo de fondos y de la caja de YPF. Y la otra posibilidad que podría llegar a barajarse es la implementación y el resultado del Plan Gas, pero un Plan Gas que no está, un Plan Gas 4 que no está previsto en esos fondos del presupuesto para el 2021. Sin ir más lejos, esos fondos del presupuesto para el 2021 destinan al Plan Gas alrededor de 900 millones de dólares, pero el prorrateo del mismo Plan Gas presentado por el gobierno da una inversión necesaria de al menos 1.600 millones de dólares. Por lo tanto, a no ser que realmente
hagan las actualizaciones de precios y tarifarias que se resisten a anunciar, pero que inminentemente en los hechos están haciendo, porque todos los argentinos ven los aumentos de los precios de los combustibles que hemos tenido, sin ir más lejos, en este mes de enero. No hay dinero disponible en un Estado que, a diferencia de lo que ocurría en el 2012 al 2015, no tiene la espalda financiera ni tampoco las reservas ni el dinero suficiente en las arcas del Estado para poder hacer frente ni con subsidios ni, por otro lado, con emisión, porque eso significa mayor inflación y sabemos en la situación, en la crisis económica en la que estamos todos los argentinos. Entonces, lo que necesitamos es un sinceramiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional de cuál es la planificación, si es que hay una planificación a un año ya de iniciado el gobierno, que nos muestre hacia dónde quieren ir y si realmente hay planificado un salvataje de la empresa de YPF, tiene que pasar por el Congreso y es allí donde se tiene que debatir. Diputada, me quedé pensando, dijo la palabra sinceramiento y me trajo recuerdos del sinceramiento de las tarifas durante el gobierno de Mauricio Macri. Y pensaba, ¿qué le pasa a la Argentina que, digo, siendo un país productor de petróleo, digo, yo soy nacida en la Patagonia y salgo unos kilómetros de mi pueblo y veo los martillos en los pozos petroleros y demás, un país tan vasto, con energía eólica. Digo, para mí es un emblema desde chica el Chocó, las centrales hidroeléctricas y demás, que pasamos de un Juan José Aranguren, que el que más lo criticó en el gobierno de Mauricio Macri fue el mendocino y presidente de la Unión Cívica Radical, el diputado Cornejo. Y bueno, y ahora esta situación que usted está describiendo, digo, ¿no encontramos el rumbo ni siquiera con los cambios políticos en materia energética? Bueno, yo creo que al gobierno de Cambiemos se le puede discutir o se le puede achacar el timing, es decir, en qué tiempo y con qué progresividad llevó a cabo este sinceramiento de actualización tarifaria. Pero el deterioro y los problemas en los que estamos incursionando nuevamente como Estado, porque, a ver, tengamos presente de que sea un gobierno u otro, debe haber una continuidad del Estado, y los que sufren la falta de continuidad en las políticas del Estado son todos los argentinos y las argentinas que terminan haciendo los mismos esfuerzos más de una vez, culpa de estas políticas cíclicas que no terminan o no llegan a ningún resultado. Todo el esfuerzo que hicieron los argentinos y las argentinas en ese sinceramiento tarifario para poder alcanzar a pagar un porcentaje real de lo que es el costo de la energía, hoy se está desperdiciando, hoy se está tirando por la borda, porque, te cuento, a fin de 2019, el porcentaje del costo de la energía que pagaban los usuarios era del 53%. Hoy es de menos del 43%, es decir, han avanzado los subsidios y ha retraído con los congelamientos tarifarios el sinceramiento o lo que paga realmente del costo de la energía el consumidor. Pero esto es una sábana corta. Hay dos opciones: o mayores subsidios, pero volvemos al mismo lugar, el Estado no tiene fondos, no tiene reservas y no tiene financiamiento para hacer esto, entonces lo hace a fuerza de emisión o mayor presión impositiva, que ya sabemos lo que genera, o por otro lado un fuertísimo deterioro de toda la infraestructura y de la inversión en producción, que también sabemos lo que genera. Pozos parados, vos que, como decías, sos de la Patagonia, sabés que no es tan solo la empresa que lleva a cabo las explotaciones, sino también todas las empresas de servicios que viven y trabajan, y los lugares, los servicios tercerizados que también viven de la misma actividad. Entonces, tenemos que tener por eso insisto en la necesidad de una planificación sistemática que mire a un mediano y largo plazo hacia dónde quiere ir la Argentina en materia energética, porque si nosotros no nos ponemos un horizonte a mediano y largo plazo en un sector estratégico como es la energía, podemos ir dando marchas y contramarchas y estos parches no nos van a llevar a ninguna solución. A ver, te cuento, de acá a 2050 no va a haber más demanda de energía, de hidrocarburos en el mundo. Es decir, la tendencia es a la baja, a la reducción y a la eliminación de la demanda de hidrocarburos en el mundo. Por lo tanto, reservas de hidrocarburos. Jimena, esto podría ser un voto positivo a la ley de biocombustibles. Estoy ligándolo así como forzando la ligazón, pero como para llevarlo un poco en ese terreno y preguntarle ya después de
la cuestión de clases y COVID, que es coyuntura, es muy importante. ¿Cómo es el voto? Es buena tu pregunta porque todo tiene que ver y vuelvo a lo mismo de la necesidad de una mirada y una planificación integral, porque esto es de una prórroga de la ley de biocombustibles, de la ley del régimen de promoción de biocombustibles, tal como ha estado vigente en los últimos 10 años, significa un nuevo parche. No es biocombustibles sí o biocombustibles no. No es estar en contra de los biocombustibles. Sin lugar a dudas, tenemos que ir a una reconversión de la matriz energética y una reconversión del consumo energético. Ahora, ¿a fuerza de qué? Porque tenemos que entender ahora cuál es la coyuntura que atravesamos los argentinos. El petróleo, los hidrocarburos son un commodity, es decir, su precio está regulado internacionalmente, está determinado, no regulado, determinado internacionalmente, y es un commodity que está en baja, y los biocombustibles ligados al maíz y la soja están ligados a commodities que están en alza. Entonces, los aumentos que hemos tenido, por ejemplo, en este mes de enero, el del 2,9 de principio del mes de enero, estaba ligado al aumento de los biocombustibles, a este porcentaje de corte obligatorio ligado a un commodity que está en alza. Entonces necesitamos planificar, pero mirando toda la película, no pequeñas fotos y encimando fotos que no nos dejen ver hacia dónde vamos en definitiva. Se entiende, se entiende. Jimena, un poco de realidad. ¿Qué pasa con las clases en Mendoza? ¿Ya tienen fecha ustedes desde comienzo? ¿Cómo se están disponiendo? ¿Qué dicen los gremios docentes? Bueno, en la provincia de Mendoza se está trabajando fuertemente en la infraestructura y en los protocolos para volver a las clases efectivamente a partir del 1 de marzo. Bien. El gobernador Suárez así lo anunció. Se está trabajando desde la DGE, desde la Dirección General de Escuelas, para recuperar y retomar las clases. Y los gremios así lo han entendido. Realmente las diferencias que habían con los gremios han sido saldadas a fuerza de una voluntad política que se impuso, entendiendo de que es necesario que los chicos vuelvan a las aulas y que todo el esfuerzo de gestión de la provincia de Mendoza está dirigido en ese sentido, en procurar la infraestructura escolar necesaria para que esto pueda hacerse de forma segura y con los cuidados correspondientes. Gracias, Jimena. Le mando un cariño, un saludo a todo Mendoza, y me queda preguntar el tema del turismo. Más, menos gente, ¿cómo están en cuanto a lo tradicional? Hoy hubo una luz en Mendoza. Sí, también, ya que aprovechamos y preguntamos. Entonces, en 2 segundos, Jimena, a ver si podés contarnos un poquito. Bueno, mucha gente en la provincia de Mendoza. Estamos recibiendo muchísimos turistas. Bien. Yo soy del sur de Mendoza, de San Rafael. Bello. El departamento de San Rafael está recibiendo muchísimo turismo, todos los establecimientos cumpliendo con los protocolos de COVID, de seguridad. Y bueno, esperanzados de poder recuperar poco a poco el deterioro económico que significa esta situación por la que atravesamos todos los argentinos, pero con las precauciones del caso. Bueno, está muy bien. Con respecto a la luz, ¿algo para saber o es una situación ya controlada? Es una situación controlada. Bien. A ver, en nuestra provincia tenemos los protocolos y la actuación de seguridad civil para poder atender a estas circunstancias, así que no han habido mayores problemas al respecto. Bueno, muy bien. Ahora sí, predicciones no te pido porque esa es otra Jimena Latorre. Memoria por decir. No. Ojalá pudiera. Gracias, diputada. No, por supuesto. No, acá se trabaja con mucha realidad. Aunque a veces sí que predicen cosas, en las roscas y en las negociaciones. Gracias, Jimena. Un placer, diputada. Muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego, buen día. Bueno, así estamos, con distintas cuestiones. Y de Mendoza, es Claudia Najul, la diputada que dio COVID positivo
en Sí. las últimas horas, durante el fin de semana, y se sumó del bloque de Juntos Sí. por el Cambio a Dolores Martínez De Capital. y Gustavo Mena, que también dieron COVID positivo. Con razón no hacen la sesión, o hay otras razones para no hacer la sesión. Ya vamos a hablar del tema con Analía, pero antes, hace un ratito, el diputado Pablo Yedlin, del cual le han sacado jugo con todas las preguntas que le hicieron mis compañeros, porque claro, es una de las personas más preguntadas en cuanto a la situación que se vive por ser médico él, por supuesto, presidente de la Comisión Salud, cuestión de vacunas, presentó el proyecto de suspensión de las PASO, pero el tema salud, esta pregunta tiene que ver, y vacunas, y dijo lo siguiente. Lo que tenemos, digamos, de alguna manera firmado y nos mostró el ministro de Salud la otra vez en la reunión, son 5 millones de dosis, de las cuales 4 millones son del componente 1, Sí. o sea, son para 4 millones de personas, más 1 millón de componente 2 para empezar a cumplir el esquema en el primer millón. Eso es lo que está comprometido. Obviamente que no van a llegar todas juntas porque no entran en un solo avión, va a haber varios vuelos. Seguramente entiendo que el primer vuelo que estaría saliendo durante estos días traería algo así como 600.000 o las primeras 600.000, seguramente serán de componente 1. La idea de maximizar el componente 1 al principio y dejar el componente 2 para un poco más tarde consiste en llegar a mayor población con el mismo esfuerzo de vacunación, aunque sea ya con una dosis puesta. Entonces, por eso es que no es exactamente 2,5 millones y 2,5 millones para los 5 millones, sino que se ha pedido 4 millones del componente 1 y 1 millón del componente 2. Si eso termina llegando el 31 de enero o los primeros días de febrero, tampoco cambia mucho. Claro. Recuerden que este volumen de vacunas, que es enorme, tiene que ser distribuido en todas las jurisdicciones y tiene que empezar la escala de vacunación a un ritmo que tiene que ser 10 veces el que veníamos teniendo para vacunar a médicos y enfermeros. Así que en ese sentido se están preparando las jurisdicciones, hay propuestas muy variadas, me parece que va a ser una campaña muy importante en donde vamos a participar todos, voluntarios. Cada equipo, digamos, de vacunación requiere cerca de 4 personas, uno que toma los datos y hace el interrogatorio, uno que prepara la vacuna, uno que vacuna, uno que registra, y de a series de 5, y todo esto se está, digamos, controlando en tiempos, bien, con un estilo así bien de fábrica de los primeros años de la era industrial, tayloriana, digamos, en donde se están ganando segundos y minutos al sistema para justamente poder llegar a la mayor cantidad posible de población lo más rápido posible. Una vez que la vacuna sale de la puerta de la fábrica, ya es responsabilidad del Estado argentino toda la logística de envío, el vuelo, la llegada a la Argentina, la logística para distribución en cada una de las jurisdicciones con sus cadenas de frío, que recordemos que es un freezer, o sea, no es la cadena de frío habitual para el sistema de vacuna argentino, requiere algunos lineamientos especiales y el sistema se ha ido adecuando. Ahora, ¿qué es la buena noticia? La buena noticia es que tenemos contratadas las 5 millones, que en realidad forman parte de un paquete de 10 millones de pacientes vacunados con Sputnik, y después vienen las 23 millones de AstraZeneca. Y claro, el desafío para todos nosotros, como es el desafío en todo el mundo, y vamos a decir que no ha sido tan exitoso en todos los lugares del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, muestra un déficit muy significativo en su capacidad de gestión para vacunar. Israel ha sido quizá uno de los países que mejor le ha ido, ya tiene más del 40% de la gente vacunada en grupos de riesgo y avanza ahora con adolescentes y está trabajando fuerte en eso y empieza a tener algunos efectos en los internados de más de 60 años que empiezan a ser la mitad de lo que eran al principio de la pandemia porque ya casi todos están vacunados. Empiezan a haber resultados positivos de la vacunación en la población, que es mucho más difícil de ver todavía en Inglaterra, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en donde a pesar de que se está vacunando, en Portugal, se está vacunando en forma importante, todavía los índices siguen en ascenso y la verdad que la situación es de mucha preocupación. Siempre es interesante escucharlo al doctor diputado Yedlin porque, claro, nos trae este panorama y de contexto, de en dónde estamos parados, de
traer alguna que otra respuesta también, porque el avión no es que ya salió a buscar las otras dosis. Hay toda una cuestión de comunicación que sí se está reclamando, se está criticando por parte de la oposición y también uno como ciudadano que quiere saber más en temas completamente complejos y delicados que tienen que ver con la pandemia. Pero dio una respuesta concreta con respecto a un pedido de la oposición, viejo pedido. Dio una respuesta concreta, dijo que era un adelanto para Diputados Televisión y es que el miércoles 3 de febrero a las 11 de la mañana Ginés González García va a estar en el Congreso Nacional. Bien. Va a estar en la Comisión de Salud, que es la que pidió la oposición principalmente, y allí con transmisión en vivo va a estar hablando con los propios diputados nacionales. Una comisión que se reúne en verdad para esto, para este pedido de informes, ¿no? Porque tengo entendido que las comisiones que se van a reunir, si es que hay, ahora Analia le pregunto, tiene que ver con los temas concretos de extraordinarias. Claro, los temas en extraordinarias solo se pueden tratar los temas habilitados vía decreto presidencial por Alberto Fernández. O sea, en este caso Alberto Fernández sea el presidente que está en ejercicio. Eso es lo que ocurre en extraordinarias. En ampliación de ordinarias, que fue lo que hubo hasta fines de diciembre, amplía el presidente, pero el temario es el que se estaba desarrollando en ordinarias. El tema es que los diputados de la oposición y también algunos del oficialismo estaban pidiendo en su momento informes al ministro Ginés González García sobre el plan de vacunación, las empresas, los dichos del ministro Ginés en algunas entrevistas donde había explicado lo que había ocurrido con uno de los laboratorios y demás. ¿Qué pasó? Que como no había sesiones y no estaban reuniéndose las comisiones, el diputado Pablo Yedlin, como presidente de la Comisión de Salud y Acción Social, habló con Ginés González García y coordinaron que se hiciera una reunión en el Ministerio de Salud que se realizó días atrás. En un principio la oposición había dicho que sí, después dijeron que no, que el ámbito natural era el Congreso y por eso solo fueron diputados del oficialismo, viajaron diputados de distintas provincias y un diputado de un partido opositor, pero que, bueno, tiene buen diálogo con el gobierno, que es Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro. Se realizó la reunión, los diputados que fueron quedaron muy satisfechos, volvieron con mucha información. En ese momento Yedlin había criticado la comunicación, lo que vos decías recién, ¿no? Que hace falta información precisa y demás. Te tengo que interrumpir porque están las comunicaciones muy flojitas. Ahora vamos a retomar eso, porque tienen toda una historia. Todo tiene una historia acá. Es así, lógicamente. Ahí está el diputado Grande. Nos vamos a Salta y está el diputado Martín ya escuchándonos. Hola Martín, ¿cómo anda? Qué lindo verde ese. ¿Dónde anda? Y en mi provincia, acá estamos, claro, trabajando como corresponde. Deme precisión de Google Maps. Quiero saber dónde exactamente, ciudad, todo, paralelo. Estoy en la ciudad de Salta y lo que hay detrás de mí es un espinillo precioso. Qué lindo eso, qué bueno eso. Bueno saber entonces. Ahí está, me imagino el calor. Si acá tenemos cerca de 36 de sensación térmica, ¿debe estar un poco pesado? No, para nada. Acá está por llover. Les muestro el cielo nublado, como ustedes pueden ver. Qué lindo. Nosotros estamos con 30 grados de temperatura y esta noche se prevé que baje a 16. Así que ustedes sufren, nosotros no. Qué bueno eso y mucha amplitud, por supuesto, como pasa en los lugares lejos del mar. Diputado, varias cuestiones para hablar, sobre todo la ampliación del temario de extraordinarias que entró el viernes. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Y qué cree que va a pasar con las PASO? ¿Cómo va a votar usted? Más allá del bloque. Mire, primero que nada, mal para nosotros la ampliación de extraordinarias porque había una ley en la cual teníamos un compromiso amplio, asumido, que estuvimos a punto de votar y como es costumbre llevábamos más de 20 horas de sesión y bueno, el presidente de la Cámara decidió pasarla para la primera sesión posterior a esa, que es la de biocombustibles. Para nosotros es fundamental. Para el norte del país, la ley de biocombustibles, y para el centro también, digo, porque no solamente se hace de caña de azúcar el biocombustible, también se hace alcohol, se hace biocombustible. Necesitamos que Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy tenga esta ley urgente y no aparece. Así que estamos muy, pero muy preocupados porque se termina. Necesitábamos dar una ampliación a esta ley de manera tal de que no termine abruptamente. Todos los ingenios acá en la zona
dependen de esta ley de biocombustibles. Y hay una enorme cantidad de generadores más grandes o más pequeños de biocombustibles que también necesitan esta ley, y no apareció. Ahora, Martín, Y era un compromiso. le hago un paréntesis para que complete la información. Cuando habla de necesidad, acá están los ingenios, tradúzcamelo en números, porcentajes, como para saber que si no está esta ampliación de la ley, ¿qué pasa con la industria? Bueno, no sabemos qué puede llegar a pasar. De hecho, ya no se pondría más alcohol, por ejemplo, a las naftas. O sea, terminado el proceso de la ley, terminado el plazo, se echaría todo marcha atrás. Necesitamos que esto por lo menos tenga una ampliación hasta que hagamos una nueva ley de biocombustible, claro, que está en la cabeza de todos nosotros hacerla. Pero hay casi 100.000 personas que dependen de esto. Acá no te olvides que el ingenio San Martín del Tabacal da trabajo en blanco a decenas de miles de personas. Acá son casi 20.000 personas que trabajan directamente en el lugar. En la época de cosecha, muchas más, por cierto. Así que necesitamos esta ley de biocombustible de manera desesperada. Así que estamos hablando con nuestros colegas. Estamos dispuestos a no dar quórum, a no ir a la Cámara si no aparece esta ley, pero necesitamos el apoyo de todos. Creo que somos muchos. Diputado, estamos muy preocupados. perdón, Analía Argento, lo saludo a usted y al Hola, Analía. pajarito que está dándonos ahí el sonido ambiente. ¿Ustedes estamos dispuestos a no dar quórum cuando se convoque para esa ley o no dar quórum para ningún proyecto hasta que biocombustibles no esté en el temario de extraordinarias? Porque cambia, todo el panorama de las sesiones. Mira, yo estoy en este momento en una reunión tratando el tema con otros colegas. Estamos tratando de hacer un grupo grande de legisladores del norte, sin distingo de partidos políticos, para suspender nuestra colaboración hasta que esto no se solucione. Esto para nosotros es un desastre. Aparte, te doy una idea concreta. Los ingenios trabajan en la zona más pobre de nuestro país. Claro. Imagínate Seaborg, que es la gente de San Martín del Tabacal, tiene esa cantidad de empleos en Orán, al lado de Tartagal, Pichanal, esa zona que es terriblemente, está pero muy golpeada. Si no sale esta ley, para nosotros es un desastre, pero de los pies a la cabeza. Diputado, Así que estamos... Sí, recordemos que la ley salió por unanimidad del Senado, Sí. que no fue incluida ahora en extraordinarias. Algunos dicen que podría haber modificaciones, con lo cual tendría que volver al Senado. Modificaciones con distintos cortes para los distintos precios y distintas producciones. Dicen que no es lo mismo el azúcar que el maíz. Totalmente. Y que además, cuando se creó la ley, era un sector muy incipiente y que ahora hay algunos, hay grandes empresas y hay algunos más pequeños y que quizás los beneficios tendrían que ser graduales. ¿Ustedes están dispuestos a discutir eso o lo que usted está planteando es prorrogar tal cual como está y después avanzamos con una nueva ley? Prorrogar. La nueva ley nos va a tomar un tiempo. Necesitamos prorrogar. No Igual podemos vence en seguir mayo, así. ¿no? Sí, Vence en mayo, Claro. diputado. ¿Qué pasa si la tratan en una otra próxima Sí, sesión? Perdón. Vence en mayo. Estamos totalmente de acuerdo. El problema es que las empresas que están llevando adelante esto necesitan un horizonte un poquitito más amplio. Se entiende, Necesitan se saber entiende. qué es lo que va a pasar. Se O sea, mayo para nosotros Es son ahora. 3 meses o 4 Sí, meses. Para las comprendo. empresas significa la guillotina o el Comprendo. poder continuar. Sí, comprendo Claro. porque tiene que tener previsiones. Sí, Claro, no, Martín, ¿cómo le va? Fernando Fraque lo saluda. Martín, Hola. ¿cómo le va? A ver, las presiones para que no se trate la ley, ¿de dónde vienen? ¿De las provincias petroleras? ¿De las empresas petroleras? ¿Qué información hay? Mirá, nosotros tenemos un director en YPF, Javier David, de Salta. Yo hablé con él y no le mueve el amperímetro a YPF la ley de biocombustibles. Sabemos que, obviamente, en esta clase de situaciones siempre hay negocios que intentan ocultarse bajo la alfombra o bajo la caña de azúcar, donde sea, pero hay negocios. Entonces, lo que queremos nosotros es horizonte para las empresas, Claro. para que los que invierten en nuestro país sepan qué es lo que va a pasar. Si no logramos la prórroga de la ley, no vamos a poder discutir nunca con tranquilidad una nueva ley de biocombustible. Y cuando se discuta la ley de biocombustible, hay que discutirla en profundidad.
A mí me parece bien que existan negocios, porque los negocios son lícitos, en el mundo entero son lícitos, pero hay que explicitarlo, hay que contarlo ante la gente, tienen que estar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores nuevamente si es necesario, pero tenemos que hacer una ley nueva de biocombustibles que nos va a llevar tiempo. Son lógicos y, te diría yo, lícitos los lobbies, pero no evitar que se trate una ley que se caiga, porque eso ya es un desastre. Claro. Sí, estaba acordándome del Topo Rodríguez, que nos dijo que iba a haber lío si no la trataban, esta ley. ¿Y qué te parece? Se nos caen a nosotros 20.000 empleos en el norte y nos cortamos los dedos chicos, los pies, todo acá. Esto es un desastre. Imagínate lo que va a hacer eso. Yo te vuelvo a repetir, para nosotros es, mira, la vida de la provincia. Okay. Es una enorme, es la segunda empresa que más empleo da, y en esta época es la primera empresa que más empleo da en blanco. Una, no estoy hablando una, hay otras, por supuesto, más chiquititas, pero esta es la más grande de todas y necesitamos previsibilidad, mínimo, nada más que eso. Gustavo, usted dijo, diputado, estoy en este momento en una reunión, o sea, ¿usted está siendo bígamo de Zoom en este momento? Perdón la expresión, En este pero... momento estoy con Virginia Cornejo y con gente de CIBOR hablando del tema y comunicándonos con nuestros compañeros, Claro. Diputados de otros partidos también. Hemos hablado con Andrés Soto, con Lucas Godoy, trabajando en esto, porque esto nos incumbe a todos. Y Sí, está la no tenemos a Virginia después más tarde. político. La tenemos a Virginia más tarde para hablar con nosotros, así que cualquier cosa entra a la Ya está reunión, sale maquillada ella y nos cuenta la reunión. Claro. ¿Pero qué dice? Que ya está Está maquillada. maquillada y lista. Ay, qué linda, qué linda. Bueno, Está señores. bien. Bueno, entonces, diputado, a ver, por un lado están esperando a ver qué pasa con este tema y por el otro lado, lo que planteaba Karen al principio, ¿las PASO? ¿Cómo ven el tema de las PASO? Mira, yo soy un defensor de las PASO de siempre porque nos permitió tener un presidente como Mauricio. O sea, en mi propio partido hay gente que no defiende las PASO y no advierten que las PASO, a pesar de que sean caras, porque son caras y le cuestan mucha plata a la gente, permiten dirimir las internas. Sin haber PASO se acaba esta historia y los únicos que firman son los presidentes de los partidos y se acabó. O sea, no hay ninguna posibilidad de competir. Yo sé que es duro para la gente en general. Yo provengo de la actividad privada, tengo solamente 3 años como político, pero te puedo asegurar que a la gente no le gusta pagar de más, ir a elecciones 4 veces al año, pero son necesarias las PASO. Para mí son necesarias, sinceramente te lo digo. Está muy bien, Diputado, dijo que tiene 3 años, o sea, ahora a fin de año Sí, se le se vence el vence. mandato. 3 años Sí, y- efectivamente. y se cansó o... Se presenta otra o vez. sea, claro. Mira, voy a ser candidato de nuevo, lo que pase después ya corre por otra cuenta. ¿Por qué dice? Amplíe. Bueno, lógicamente, yo quiero ser reelecto, aspiro a un poco más en política y después salir, Claro. porque la política también es eso, renovación constante, pero bueno, veremos qué es lo que pasa acá. Esto va a ser una elección clave para todos nosotros, tanto para el oficialismo como para la oposición, y va a ser muy brava. Uno de los puntos importantes en el temario extraordinarios tiene que ver con la obra pública, diputado, y tiene que ver con la obra privada también. Entiendo que esos temas ustedes los van a acompañar, en su caso al menos, incentivos para la Mira, obra privada. Sí. Vuelvo a repetir, la intención nuestra es que aparezca la prórroga de la ley de biocombustibles. Ahí Ya. aprobamos, ahí acompañamos Ya. todo lo que quiera entonces. Nosotros después podemos acompañar todo lo que quieran, pero Ok. tenemos que Ok. tener una ley de biocombustibles porque para Ok. nosotros esto es extremadamente grave. Por último, tema Formosa, también es otra de las cuestiones grandes que en lo que Juntos por el Cambio, bueno, ha hecho presentaciones, ¿verdad? Para el análisis de todo Sí. lo que está pasando con los derechos humanos allí, pero el PJ Nacional tuvo un fuerte apoyo en las últimas horas también. ¿Cómo lo ven? Mal, mañana vamos a hacer una reunión a través de Zoom con periodistas de Formosa. Ujú. La situación es muy grave, lo que está Sí. pasando en Formosa es, a mi criterio, mi punto de vista, una verdadera dictadura. Yo no he visto nunca lo que está pasando en Formosa hoy. Ujú. Ayer hubo una marcha de hermanos originarios pidiendo que les devuelvan aquellos que se llevaron enfermos con COVID. Qué bárbaro. No tienen ninguna noticia de ellos, se los llevan a la fuerza, no en ambulancias, se los llevan en camiones de la policía. Esto no Es rarísimo. corresponde a una democracia.
Es gravísimo. Yo las filmaciones que tengo acá en mi propio celular, que me manda mi amigo Mario Arce desde Formosa, diputado nacional también de la Unión Cívica Radical, son espantosas. Yo no las vi nunca en mi país, salvo en la época del proceso militar. Hoy uno de los ministros de Gildo Infran decía que lo que pasa es que tuvieron que rearmar estos centros porque la gente no cumplía. Sí, escuché por la radio, me parece... no quiero decirlo. Sí. Sí, en Pinamar la gente tampoco cumple, pero sin embargo no van y meten a palos a todo el mundo a un celular y se lo llevan a una comisaría. O sea, mira, la responsabilidad de los ciudadanos es, viste, las noticias que han llegado de Holanda, ante el nuevo encierro, los holandeses han salido a romper cosas, no quieren más encierro. Cuando una sociedad decide vivir y vivir en paz, y el gobierno le propone ciertas medidas que por lo general son acatadas por la comunidad, pero cuando la comunidad se siente harta y prefiere el COVID, dice bueno, ya está, yo me harté, pues se están destruyendo los trabajos, pues se destruyen las empresas, pues todo se destruye. Una vez que, si quedamos vivos, ¿de qué vamos a vivir?, dicen algunos. Bueno, yo creo sinceramente que la sociedad es la que toma la determinación final. Fíjate lo que está pasando en Pinamar, en Mar del Plata, vos decís, hay un lado se cuidan más. Sí, las fiestas clandestinas, pero bueno, Claro. en ese caso la fiesta clandestina hay un delito. No bajo ningún concepto. Claro. Claro, exactamente, ahí hay un delito de por medio. Pero lo que te quiero decir es que las sociedades dan hasta donde pueden. Después ya no se puede. Cuando uno no puede dar más, después no se puede continuar. Mirá lo que está pasando con los salarios de los diputados. 2 años congelados. Y después están pidiendo un esfuerzo a los políticos. Lo estamos haciendo hace tiempo. Pero vos ponete a pensar ahora que nuestros asesores, nosotros mismos, llevamos 2 años de inflación arriba del 35% sin ninguna actualización. Yo sé que esto que estoy diciendo yo va a servir para que todo el mundo titule mañana. Grande se queja de los salarios de los diputados. Pero los que somos honestos, los que vivimos del salario, bueno, lo notamos realmente. Bueno, en la izquierda se rotan 2 años para de alguna manera compartir el cargo, 2 años uno y 2 años el que seguía en la lista, ¿no? Que es lo que pasó el año pasado. ¿Haría eso, Martín? ¿Estaría bueno aplicarlo? ¿Qué dirá el PRO, no? No sé, son acuerdos que se hacen entre partidos. Claro. Nosotros acá lo que sí normamos es que nadie se queda a vivir en el partido, ni en un cargo en particular. Bien. Nosotros queremos y buscamos la rotación constante, y eso es lo que deberíamos cumplir. Martín, mirando un poco el Twitter, siempre, obviamente, ahí espiamos un poquito a ver en qué andan con los comentarios y las redes sociales que nos sirven de data. Más allá de todas las cuestiones puramente políticas, se estaba quejando por el precio del cafecito. Y me parece que no tiene que ir más a esas cafeterías que tienen la marca, sino ir al cafecito de la esquina del muchacho que está hace 50 años tal vez o más. 190 pesos, cuente qué le pasó y cómo está. Y ya que estamos, vamos a hablar de los precios de los alimentos en el norte, que nos interesa, al menos a mí en Capital, saber si hay variación o tiene que ver con la inflación general, que fue muy, muy grande en los alimentos. Yo he sido empresario toda la vida de medios de comunicación. Yo hasta hace poco tiempo atrás tuve una radio y tenía 32 empleados, así que sé perfectamente bien lo que significa pagar salario. Así que sé lo que significa cumplir con las obras sociales, con los aportes, las jubilaciones, etc. Así que sé que hay un costo enorme en dar trabajo en Argentina, gigantesco. Pero que un café común cueste 130 y un café en jarrita, que es lo mismo, 190, me pareció un abuso, sinceramente. O sea, lo que le cambió fue el jarrito. En el mismo lugar lo que le cambió es la... Tiene un apellido el cafecito, o sea, para que la gente más o menos sepa. Sí. Que lo que le cambió fue el jarrito. Más o menos era la misma cantidad de café, era el mismo café, pero un grano más. Un grano más. Mira, yo tengo en mi auto 3 paltas. ¿3? Hoy compré un lujo asiático. Compré 1 kilo de palta. No sé cuánto la palta está allá, pero acá está a 700 pesos el kilo de palta. Claro, porque allá se compra por kilo. 3 paltas podridas. Acá, ¿te parece a vos? 70 pesos está acá, 80 cada palta. Yo pagué 120 una palta. Lo estoy pagando barata en Tigre, che. Nosotros compramos por unidad, diputado. Ustedes por kilo. Pero, nosotros por kilo. No, es un poquito más barata acá. Claro. Pero ¿a vos te parece que un verdulero te dé 3 paltas podridas en 7? No las deje en el auto, diputado, la palta que se madura rápido. Sáquela ya. Sáquela. Bueno. Toque. A ver,
Hay que ser un consumidor responsable. Tengo miedo que me rompan el vidrio para robarme la palta. Seguro. Olvídese que puede llegar a pasar, ¿eh? Sobre todo si está todo tan pero tan caro. ¿Algo más? Lo despedimos ya, si no, diputado. Le agradezco muchísimo su tiempo. Hágame un paneo. Antes de irse, quiero ver qué se puede ver, lo que se puede ver. Obviamente, muéstreme. El espinillo, ahí lo Ahora vemos. vemos la ropa colgada en el patio del diputado. No. Que se congeló justo cuando va a mostrar el paisaje, chicos. Y el pajarito y todo. La foto. No puedo, sí. Bueno, Parcialmente. gracias, Martín, si me escucha. Justo, sí. A la pausa, ya volvemos enseguida. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Hay montones de temas que tienen que ver con la importancia de seguir haciendo funcionar el Estado. Así que creo que para mí el día 27 va a ser, o la semana que viene, va a ser impostergable la concreción de una sesión. El tema de la justicia siempre hay algo por hacer. No es un tema menor, no, es un tema que atañe a todos los distritos, a todas las provincias de nuestro país. No es solamente Comodoro Pi. Estamos haciendo fuerza para tratar de empujar y de incorporar en el temario un proyecto de ley de alivio fiscal. En realidad es una compensación, es un bono fiscal para poder compensar el sobrecosto laboral que tiene la región Patagonia, de las regiones más afectadas en este último tiempo. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno desde su casa haga su parte. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación.
Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria La encontrás acá, en DTV. El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Ahora sí. ¿Viste? Se enciende el tal y yo estoy lista. Es una forma de decir. Bueno, aquí estamos con esta información parlamentaria que nos desborda, sobre todo cuando viene un diputado al piso. El diputado Giordano, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo lo trata el Muy calor, buenas tardes. diputado? Mucho calor. Sí, ¿no? Está Mucho pesado. calor. Mientras no se corte la luz. Sí, bueno, pero eso no está garantizado. No, ¿no? A pesar de las grandes ganancias de Norte, de Sur y los grandes negociados con las privatizadas. Pero bueno, el calor es una parte de los problemas del pueblo trabajador, ¿no? Yo teniendo que venir acá, medio que resumidas cuentas, uno dice 2 o 3 índices. Bueno, el 45% de pobres, la inflación al 56%. La carne, que se dice porque se vendía mucho a China y demás, aumentó el 70% en 2020. Y claro, estamos en el primer mes de 2021 y uno dice, bueno, se va 2020... esperemos que el año que viene sea un poco mejor, ¿no? Siempre la ilusión. Bueno, 2021 no sigue siendo mejor. Los salarios y las jubilaciones, por ejemplo, van tercer año consecutivo de pérdida en relación a la inflación. Y recordemos que el Congreso, por supuesto con la oposición del Frente de Izquierda Socialista y los partidos que conformamos el Frente de Izquierda, no tuvo en cuenta la inflación para la actualización de las futuras movilidades. Quiere decir que de ahora en más pero están jubilados... confiados en el crecimiento. Claro, pero eso es una ilusión. O podríamos decir en un doble discurso. Claro, porque eso es una utopía. Decir que en el medio del 45% de pobres, de una inflación del 56%, por ejemplo, el presupuesto 2021, según lo que dice el gobierno, fija o presupone una inflación para 2021 del 29%. Ahora todo el mundo dice que va a llegar al 50%, entre el 45% y el 50%. Es la ilusión del crecimiento. Como va a haber crecimiento, supuestamente las jubilaciones van a aumentar. El gobierno dice que en relación al 2021, corregido con el 2020, los salarios deberían equiparar a la inflación. Pero los salarios que decidió el gobierno, con el pacto de la CGT y todo lo demás, todos los salarios que se han firmado en el 2020 han sido a la baja. Entre ellos los salarios estatales que dependen directamente de Guzmán. Guzmán dio, por ejemplo, para los estatales nacionales un 7% de aumento. Después dio un 18%, pero en cuotas. 18 más 7 es 25, si no me falla la memoria. Ahora la inflación fue del 35%. Y por supuesto cuando uno mide alimentos, bebidas, bueno, la ropa se metió en el medio, ¿no? Porque la ropa uno dice, ¿cómo puede ser que cuando cae el consumo popular, las cosas siguen aumentando? Quiere decir que detrás de lo que se denomina el mercado, hay grandes formadores de precios que aprovechan, estamos hablando de la pandemia, ¿no? de la situación tremenda que están sufriendo millones de trabajadores y sectores populares en el mundo y en nuestro país, para aumentar permanentemente. Y el gobierno, claro, dice un doble discurso. Apostamos al crecimiento. Apostamos a que Argentina se pueda... ¿Ustedes están de acuerdo con ese Consejo Económico que quiere formar el presidente? Que de hecho ya lo está formando, ¿verdad? Es que eso es una trampa. Por ejemplo, la UIA, Unión Industrial Argentina, se reunió una vez, se sacaron una foto en la Quinta de Olivos. El presidente Alberto Fernández,
la UIA, grandes empresarios, creo que también estuvo en la foto la sociedad rural, y por supuesto estaban los burócratas sindicales, ¿no? Héctor Daer, que fue diputado nacional, y demás. Y dijeron, bueno, ahí vamos a ver cómo entre todos, dicen ellos, es decir, gobierno, empresarios, banqueros y trabajadores, que no son trabajadores, son burócratas sindicales, vamos a sacar el país adelante con un consenso. Ahora, ¿qué fijaron ahí? El 25% de reducción salarial para aquellos que no podían ir a trabajar. Entonces, bueno, no hay... Siempre las medidas, inclusive las medidas que toma el Congreso, son todas o doble discurso o completamente insuficientes o directamente en contra, como el robo jubilatorio. Pero le doy un dato. El tan cacareado impuesto a la riqueza del gobierno, que decía que era un aporte extraordinario, que de esa forma se iba a redistribuir la riqueza y que los de arriba... Hoy, por ejemplo, sale un tuit del diputado Moró, que debería preguntarse, él es diputado del gobierno, dice, todavía esa ley que se votó no fue reglamentada. O sea que fue un doble discurso, ¿por qué? Porque nosotros del Frente de Izquierda presentamos un verdadero proyecto de impuesto a la riqueza, es decir, para tocar las ganancias de los grandes empresarios. Por ejemplo, Marcos Galperín, que su empresa Mercado Libre le dio ahora ya está, digamos, ya valuada, 100.000 millones de dólares. ¿Cómo puede ser que una persona tenga una empresa que en el medio de la pandemia tenga ya un valor bursátil de 100.000 millones de dólares? Que es casi un tercio de toda la riqueza que produce Argentina en un año. Marcos Galperín no ha sido tocado. Las multinacionales no tocaba ese impuesto. Entonces, bueno, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Es decir, las propuestas igual que se hacen fue del falta... país, se fue para Uruguay Galperín. Sí. Sí. Mercado Libre. Sí. Es una maniobra que hacen los grandes empresarios para evadir impuestos. En este caso no lo tocaba. Sí, igual, diputado, usted dice que ustedes habían presentado un proyecto en serio porque era mucho más profundo y más, pero si costó tanto, digo, el oficialismo tuvo que postergar el tratamiento de esa ley porque si no se le frenaban el resto de las leyes, ¿no? Juntos por el Cambio no se quería sentar, no lograban quórum y demás, y por eso recién se trató en noviembre en la Cámara de Diputados. Digo, era casi una utopía. Que alguien, además, más allá de ustedes, digo, podría sumar algunos votos, pero era muy difícil que pudieran lograr consenso. Bueno, yo podría decir, podríamos haber hecho al revés, ¿no? Es decir, que se hubiera dado, porque el primer proyecto de impuesto a las riquezas que se presentó, el verdadero, consideramos nosotros, fue el del Frente de Izquierda Unida, cuando todavía el gobierno no lo había presentado. Uno puede decir, bueno, así como nos reclaman a nosotros, ¿por qué no lo votó a favor la izquierda? ¿Por qué no se votó a favor del proyecto nuestro? Pero ese argumento de decir, si era tan poco y el lío que se armó, es más o menos como Vicentín. El gobierno da un decreto de necesidad de urgencia y dice, bueno, vamos a intervenir con la posibilidad de expropiar. Al final ni se expropió y al final ni hubo intervención. Ahora, las leyes, bueno, siempre va a haber una derecha, un sector opositor, X, patronal, entre ellos, ¿no?, que se va a oponer. Pero si estamos en un estado de necesidad y urgencia, y bueno, estamos en un estado de necesidad y urgencia. Y los ricos tienen que poner y los grandes empresarios tienen que poner. Pero no es poner solamente, es de dónde sacamos la plata para que no haya 45% de pobres, para que no haya salarios y jubilaciones de pobreza, para que se reactive la economía. Juan Carlos... Y uno de los datos que sí quisiera intervenir, porque, pero lo dejamos para unos momentos, es lo que va a hacer el Congreso ahora por el tema del Fondo Monetario Internacional. Lo que se nos está diciendo es que Argentina va a salir de la mano del Fondo Monetario Internacional. Y eso nosotros lo consideramos completamente equivocado y utópico. Y bueno, eso sí es parte de un doble discurso. Bueno, a ver, hablando de lo que usted estaba señalando, cuando dice que, y hace mención al tuit del diputado Leopoldo Moró, quiere decir que si la ley no está reglamentada, todavía no está... Todavía no se aplicó. No se puede aplicar. Eran 300 mil millones de pesos, eran 3.000 millones de dólares, no era nada. Y hablando del tema de la deuda, habilitado para extraordinarias está el proyecto de ley que tiene que ver con todo endeudamiento que adopte la República Argentina tiene que pasar por el Congreso Nacional, inclusive estos acuerdos que se puedan hacer con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál está la trampa en este proyecto? Acá lo tengo. El proyecto tiene un título: Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. O sea, que puede ser sostenible, sustentable en el tiempo, avalar el pacto Macri con el Fondo Monetario Internacional. Estas son las famosas leyes de lavada de cara del Gobierno Nacional. ¿Cuál es? Como el pacto de Macri con el Fondo Monetario fue un pacto mafioso,
donde el 90% de esa plata fue para financiar la fuga de capitales, de ahora en más, nosotros, gobierno, lo avalamos, lo vamos a pagar, pero mandemos al Congreso un proyecto de ley para decir esto en el futuro no se puede hacer. Y si se tiene que hacer, que lo vote por lo menos, tener una cierta dignidad, que lo vote el Congreso. Ahora, un Congreso que ¿por qué va a estar en contra? Porque el Congreso está dominado por los partidos tradicionales, por las distintas variantes del peronismo, por la UCR, por el PRO, porque un futuro endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional va a ser impedido por el Congreso. Al revés, en el año 2000 hubo un fallo del juez Ballestero que dijo que el endeudamiento externo argentino, que viene de la época de la dictadura, era completamente ilegítimo, fraudulento, y el Congreso debería tomar una determinación política. ¿Verdad? ¿Cuál era la determinación política para nosotros? Si hay una deuda que es usurera y fraudulenta y fue contraída en contra del pueblo trabajador, y bueno, podemos tener el derecho a decir suspendemos los pagos de la deuda externa, que es lo que terminó haciendo la Argentinazo en el año En un momento 2001. cuando ya hace un año, 11 meses, se discutía también acá en el Congreso la ley para pagarle a los tenedores extranjeros y demás, hubo senadores, por ejemplo, creo recordar a Alberto Beretilnec y no sé si Rodríguez Sá también, que lo que decían era, por ejemplo, a futuro que hubiera que se requiriera una mayoría especial en el caso de tomarse deuda. Eso no quedó. ¿O no quedaría? Sí, pero porque pues, digo, ahí saldríamos de la lógica de los oficialismos, ¿no? Si la mayoría que se requiere es especial, al oficialismo claro, le cuesta y tiene que conseguir votos en otros bloques. Pasa que todo eso es para tapar a futuro lo que se debería hacer hoy. Si el gobierno de Alberto Fernández asumió, como dicen, por la voluntad popular, que ganó y demás, dice que el pero acuerdo... perdón, Macri también, ese es el problema, y la deuda la tomó ¿Pero Macri. quién autorizó a Macri a hacer un endeudamiento sideral cuando él decía que vamos bien? Recordemos todo el discurso de Macri. Vamos bien, Argentina está aplicando una... ¿Legal fue? Sí, pero un país tiene el derecho soberano para repudiar los actos que seguro. van... porque no lo decimos solamente la izquierda en buena hora. Seguro, seguro. Hay, digamos, estudiosos de la deuda externa que dicen que una deuda, inclusive Estados Unidos, ha aplicado esta teoría internacional para otros países cuando son en beneficio de ellos. Estados Unidos la hace aplicar. Dicen, la teoría de la deuda odiosa, que la defiende también Alejandro Olmos, hijo, que dice, una deuda que no ha sido... La deuda odiosa. Odiosa. Sea que la contraiga un gobierno dictatorial o un gobierno constitucional, los pueblos tienen el derecho de desconocerla si esa plata no entró en beneficio social. Quiere decir que esa plata, la que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional, ni $1 se puede probar que haya entrado para salario, para jubilaciones, para reactivar la economía, porque fue para la fuga de capital, efectivamente. Ahora estamos hablando de una cifra sideral de $50.000 millones. Ahora, ¿por qué todos nosotros, el pueblo trabajador, los jubilados, los que no tienen todavía la vacuna, los que están en la indigencia completa, van a tener que pagar un endeudamiento que, si uno seguía por el discurso de Macri, era nos estamos saliendo, son los brotes verdes, van a venir las inversiones extranjeras, etcétera, etcétera? Y de repente, al otro día dice, estoy en Estados Unidos, estamos pidiendo porque no hay otra forma, Argentina se hunde, etcétera, etcétera. Entonces vienen las corridas bancarias, la fuga de capitales, la plata va para ahí y ahora todos nosotros tenemos que pagar una deuda completamente ilegítima. Juan y fraudulenta. Carlos, entró temario nuevo viernes, última hora de extraordinarias. Para estas sesiones se reflota la cuestión de suspensión de las PASO y otras cuestiones varias, como la ausencia, venimos a hablar con la gente del PRO, por la ausencia de la ley de prórroga de sostenimiento de biocombustibles. ¿Cuál es su postura, la postura del bloque con respecto a esos dos temas? Nosotros veníamos preparados para que esta semana, si había una sesión, claro, para llevar al Congreso lo que siempre decimos cuando hacemos campaña electoral, cuando pedimos el voto, por qué tener diputadas, diputados de izquierda, de trabajadores, de luchadores. En primer lugar, para denunciar al gobierno nacional y a la ministra Acuña todo lo que están haciendo, las barbaridades que están haciendo con el tema de la vuelta a clase, ¿no? Acá tengo declaraciones de nuestra compañera Mariana Escayó, la secretaria general de ADEME, de Izquierda Socialista, diciendo es una irresponsabilidad absoluta, porque se le está achacando a los docentes y a los sindicatos combativos docentes, que son ellos los responsables que no quieren que los chicos vuelvan a clase y demás. Entonces acá ellos, bueno, quiero decir, nos estábamos preparando para esa sesión, para ir a decir todo esto y para decir con muchos más fundamentos que lo que he vertido acá,
el programa nuestro que tiene alrededor de, se trataba, porque se decía que podía tratarse el tema este del aval hacia un nuevo empréstito con el Fondo Monetario Internacional por parte del Congreso y demás. Pero bueno, pero no hay ¿Qué sesión. hacemos con la...? No hay Pero, sesión. diputado, le pregunté... Entonces, con las PASO, voy con el tema de las PASO, es decir, hay un aprovechamiento tanto del gobierno como de Patricia Bullrich, que estoy leyendo un tuit de Patricia Bullrich que se está en la playa... Veo que lee mucho Twitter, ¿no? Entre dos personas, ella con un vendedor de churros en la playa de Mar del Plata haciendo campaña electoral. Está vendiendo su libro. Están haciendo campaña electoral en el Escribió un medio libro, de 2021, donde siguen los graves problemas sociales. Entonces uno lee, agarra los diarios y dice, tanto Clarín como Página 12, Tiempo Argentino, Oposición y demás, la gran preocupación si sacamos 10 diputados más, 10 diputados menos, si tenemos mayoría o no. Estamos hablando en enero de 2021 y en ese marco las PASO. Claro. Que hay toda una especulación electoral, efectivamente, porque dicen, mandamos las PASO, no estaba previsto, se sorprendió Máximo Kirchner que Alberto Fernández mandara esta ley porque se lo piden los gobernadores. Claro, hay gobernadores que especulan diciendo, bueno, pero si no hacemos las PASO se puede dividir 2 o 3 listas el PRO o la UCR en algunas provincias. Pero solo por eso, porque el argumento para todos nosotros nos llega que es una cuestión de pandemia, sí, de ahorrar y es una dinero, cuestión de ahorrar dinero, tal cual, que es mucha plata, ¿o no? Bueno, eso es una barbaridad. Nosotros siempre hemos condenado las PASO porque era parte también del doble discurso. Entonces van a apoyar la suspensión. Estamos por la nulidad nosotros, ¿no? Nulidad, nosotros perfecto. consideramos que no tiene que haber PASO, porque se dijo en su momento que era para transparentar los partidos. Resulta ser que uno puede votar en las PASOs afiliado a un partido a otro partido, o sea, la intromisión de un afiliado para otro. No sirvió para nada, porque si ahora están diciendo que podrían suspender las PASOs por el verdadero problema que no es para ahorrar dinero en el medio de la pandemia, el distanciamiento social, sino por una especulación política 2021, tanto del gobierno como de la oposición, y bueno, quiere decir que mucha solución no les trajo. Pero el problema es que las PASO fija un piso proscriptivo para la izquierda, el 1,5 del padrón electoral que no vaya a votar y no podamos superar nosotros. Mire que nosotros tenemos inserción a nivel del sindicalismo combativo, a nivel del movimiento de mujeres, a nivel de los derechos, de los organismos de derechos humanos combativos, en la megaminería, en todas las luchas obreras y populares y todo lo demás. Sin embargo, te dicen, no, las PASO a vos, que cumplís con todos los requisitos, tenés más de 4.000 afiliaciones por distrito y bueno, con todo lo que significa ir a ganarse la afiliación con una mesita en una plaza Juan pública, Carlos, en un lugar de trabajo. ¿de acuerdo a anular las PASO Sí, directamente? tienen que ser nulas, sí, completamente. Entre otras cosas, Ir ¿no? O sea, se abstendría porque en la no- votación de este proyecto No de lo ley, hemos se decidido todavía abstendría. porque no hay ningún proyecto presentado aún. Sí, el de Pablo Yedlin. Sí, bueno, pero hasta ahí. ¿Se va a tratar o no se va a tratar? No sé, pero nosotros presentaríamos nulidad completa de las PASO porque es un elemento proscriptivo. ¿Y boleta Es un única? elemento para salvar boleta ¿Boleta única. única? Puede ser. Y la izquierda Porque eso- nunca, la izquierda siempre sufrió el clientelismo. Claro, por eso, esa le La conviene. izquierda trabaja de manera genuina es decir, recién usted me preguntaba cómo son las dietas y nosotros tenemos ingresos. Primero que hay un proyecto de ley en el Congreso y en toda la legislatura, cada vez que entramos nosotros, todo diputado, senador debe ganar lo mismo que una directora de escuela. Sería Esa bueno ley que se aclare, aprueba, Juan Carlos, ¿por qué no nunca. aclara ese tema? Porque uno ve, a lo mejor uno lo conoce, pero la gente que nos está mirando no sabe por qué renuncia Romina del Pla y asume Juan Carlos Giordano. Y después otro año renuncia Giordano y asume otra diputada. Está muy bien. ¿Cuál es el espíritu Frente de de esa Izquierda... ¿Cómo es ese El Frente de acuerdo? Izquierda nació en el año 2011, pleno gobierno peronista kirchnerista en su momento. Fuimos creciendo con bases, digamos, claras. Entre ellas, una de ellas es, somos un frente electoral. Izquierda Socialista que represento yo, compañero de PTS, Partido Obrero, ahora se han sumado otros compañeros del MST y demás, venimos creciendo. Consideramos que cada referente de cada partido que integra el Frente de Izquierda Unidad tiene que tener la posibilidad de tener acceso, porque se ha trabajado en forma conjunta y se ha logrado nuclear una cantidad de votos, que llegamos a superar 1 millón de votos, entre todos los partidos. Es la fuerza que da la unidad de la izquierda. Es la unidad de la izquierda más importante que se ha logrado en nuestro país hace 40 años. Pero, Entonces, cada Romina del Pla era del Partido Obrero, renunció ella,
asumo yo, ahora va a renunciar Nicolás del Caño, va a asumir Mónica Slotauer, delegada ferroviaria de Izquierda Socialista a mediados del año que viene. Y en segundo lugar, tenemos un criterio, que todo dirigente político nuestro, de nuestros partidos, o dirigente sindical y demás, deben ganar lo mismo que un trabajador. Entonces, si uno está en un sindicato y alrededor de lo que gana una directora de escuela con 10 años de antigüedad, en promedio con un obrero industrial. Bueno, con el congelamiento de dietas por ahí llegan a equiparar en algún momento. Con el congelamiento de dietas por ahí llegan. No creo, pero aparte se lo proponemos para que todos los senadores hagan lo mismo y todos los diputados. No por creer de que eso van a votar leyes a favor del pueblo, pero por lo menos que no vivan en el privilegio. Así que bueno, pero esa es una práctica nuestra. Pero perdón, ¿ustedes cobran ese salario o una parte la donan? O sea, el salario usted no puede... Realmente somos solidarios con los fondos de huelga, por ejemplo, los trabajadores de Página 12 que no sacaron, tuvieron de paro y todo lo demás, y muchas veces estar de paro significa que no le paguen el sueldo, entonces para que puedan seguir adelante con su lucha se hacen colectas de fondo de huelga a diputados, a distintos sindicatos y todo lo demás. Por ejemplo, ADEMIS, que está repudiando ahora todas las declaraciones de Acuña, que es un sindicato combativo en la ciudad de Buenos Aires, ha hecho colectas para llevarle a la familia de Guernica, o sea, por eso, todo... pero perdón, eso es a voluntad de sí, claro. A voluntad, no es que ustedes en el frente tienen un acuerdo de cobrás, no sé, la mitad del salario y el resto... No, pero en el caso mío le digo son 50.000 pesos, yo vivo con 50.000 pesos, y no es que tenemos a su vez viáticos aparte, tenemos un chofer privado. ¿Lo mantienen en su casa? ¿Cómo hace con 50.000 pesos? Mi compañera también gana 50.000 pesos. Ah, muy bien. Pero más allá de eso digo un criterio. Sí, sí, sí. Hoy un salario medio debe estar, no está en 50.000 pesos, está en mucho menos. Pero más o menos, para decir eso, para dar una idea. Y ustedes son como en eso muy fundamentalistas. Le digo por qué la pregunta. Cuando surgió el cambio de banca, justo fue, bueno, el 10 de diciembre, y muchos decíamos, uy, Romina del Pla venía trabajando mucho con la interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente votó usted a favor y no ella, porque usted ya había. Entonces muchos decían, uy, qué pena que una persona que trabajó durante tanto tiempo empujando una ley no tiene la oportunidad de, bueno, acompañar el No hay problema, porque en ese caso nosotros, en el Frente de Izquierda, no tenemos fisuras. La única alternativa política que tiene en su programa la consigna del movimiento de mujeres y de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir, es el Frente de Izquierda Unidad. Sea varón, sea mujer, y en este caso no es para no reconocerle a Romina su tarea, hay seguridad que cuando se vota al Frente de Izquierda, en este caso, toda diputada, todo diputado, sea del partido que sea, va a votar a favor de un reclamo tan justo. Proyecto de ley tendiente a implementar un régimen destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas es otro de los temas de extraordinarias que se ha mandado el Ejecutivo en su momento y que tengo entendido, y creo que Casareto los otros días lo dijo, es muy probable que ingrese en la próxima sesión este incentivo para obras privadas. ¿Cómo se paran ¿Qué serían las obras con esto? privadas? Porque eso es muy amplio. Bueno, no, le digo porque el negocio inmobiliario, un... el negocio inmobiliario, que sería la construcción de una vivienda privada, el negocio inmobiliario, ¿qué es lo que crece? El negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario, el problema es que hay 3,5 millones de viviendas faltantes en nuestro país de hace 40 años y no se soluciona nunca. Y la expresión más trágica ha sido lo de Guernica. No trágica en el sentido de miles de familias tener que ocupar un terreno que, ojo, dijeron, es un terreno que está deshabitado, no tiene dueño, no hay títulos, lo ocupamos y le pedimos al Estado a que nos construya ahí las viviendas que hacen falta. Nosotros queremos pagar, las vamos a pagar, no hay ningún problema. Los desalojaron violentamente. O sea que el gobierno y las grandes constructoras no tienen la idea de generar, de solucionar el problema de la vivienda popular. Porque creo que el proyecto tiene No, pero este no tiene que ver. No, no, este es el de... para estimular la generación de empleo, inyectar plata en el mercado. O sea, no es un plan, no es para plan de vivienda, sino que... Sí, pero eso también lo hizo Macri, que era incentivar a los que tienen la plata afuera que vengan, no van a pagar impuestos para ver si van a la obra pública. Pero si uno ve el mundo como está, y yo creo que hay suficiente ilustración, creer que el que apuesta en la bolsa de Londres, o en los Bitcoin,
o en Mercado Libre o en la Bolsa de Nueva York va a traer la plata para generar trabajo genuino en nuestro país. Sí, por ahí es más para la el que verdad tiene que eso bueno, es el doble una discurso plata elevado. en el colchón. Sí. Pero lo que está, vuelvo siempre a lo mismo, Argentina va a disponer, por decisión de este gobierno, de pagar 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Podemos discutir cómo traer los 400.000 millones de dólares que hay fuera del país. Ahora, esa plata no puede ir a un plan de viviendas populares para dar trabajo genuino, Hay proyectos de ley en ese sentido. Bueno, eso está trabajando el ministro Ferrari. Reactivar la economía, se reactivaría muy fácil la economía, si así como dicen el Consejo Económico Social, que se reúnen todos, sindicatos y demás, decidieran, vamos a construir en un plan de 2 o 3 años las 3,5 millones de viviendas que hacen falta. Ya está calculado. Bueno, pero una eso es vivienda obra pública da trabajo, y lo está anunciando el presidente con el ministro Ferrari, si le puede gustar o no, pero es otro plan. Y Una cosa es yo obra miro pública y todos los otra anuncios cosa que ha es... hecho Macri, todos los anuncios que ha hecho Sí. Menem para atrás, y todos los anuncios que ha hecho De la Rúa, y todos los anuncios que hizo Alfonsín de hace 40 años con la vivienda pública, digo, no solucionó el problema de la vivienda pública. Entonces, lo que sí está probado es que una vivienda da trabajo genuino, directo a 4 obreros. Sí. Pero como la industria de la construcción tiene una diversidad y un efecto multiplicador enorme para un montón de otras, se podría dar trabajo a casi 4 personas más. Entonces estamos hablando 8 trabajadores por vivienda, 3 millones de viviendas, 3 por 8, 24, estamos hablando dar más trabajo de que todos los trabajadores que pudieran tener en nuestro país. Pero perdón, me parece que son dos eso? cosas distintas y en paralelo. Uno es el plan de obra pública de vivienda que usted dice, que me parece que es por lo menos lo que prometió el presidente de la Nación en campaña, un plan de vivienda justamente con esta misma lógica, que lo puede cuestionar o no. Y el otro es el proyecto de ley de la construcción, que es con beneficios impositivos para usted, ella, yo o alguno de los que está detrás de cámara, que si tuviera un ahorro y quisiera hacerse un departamentito o una ampliación, que tenga un beneficio impositivo. O poner en un pozo, o blanquear 50.000 dólares que nunca declaró con beneficios impositivos si va a construcción privada. Esa no me en paralelo. No la votan positivo. Suena no. muy lindo. No. Suena muy lindo todo lo que... Usted tiene una intención, evidentemente, como trabajadora y demás. Nosotros no confiamos en eso. Bien. Porque no es que decimos estamos en contra porque estamos en contra. Estamos en contra porque eso lo han dicho todos los gobiernos, no se ha solucionado el problema, como no se ha solucionado ninguno de los graves problemas estructurales en nuestro país. Y no solo eso, sino que se ha hecho lo contrario. Por ejemplo, recién hablábamos de Edenor, de Sur, de los cortes y todo lo demás. Se ha saqueado todo el patrimonio nacional. Argentina no tiene ferrocarriles, no tiene los teléfonos, no tiene el petróleo, el control del petróleo, las empresas de agua, de gas, de electricidad. Estamos desquiciados. Hoy hay Y si una uno lo gran suma, discusión respecto al futuro de YPF, ¿no? Lo están planteando desde otros sectores de la oposición, están pidiendo explicaciones, presencia de funcionarios. Y sí, porque YPF es una gran mentira cuando se dijo que se estatizaba con el 51%. Fue una... Primero porque el gobierno, estamos hablando del peronismo kirchnerista, le dio todo el saqueo a Repsol. Repsol, ¿qué hacía en nuestro país? Explotaba, o sea, sacaba, no exploraba, no hacía ninguna inversión. Cuando sacó y Argentina se quedaba sin reserva, dijo, ¿pero qué pasa con Repsol? Ah, no, si no es así yo me voy. Se fue. Argentina lo indemnizó, Kicillof lo indemnizó con 5.000 millones de dólares. Después se reestatizó, pero no se reestatizó. YPF sigue siendo una sociedad anónima, hizo un pacto secreto con Chevron. Chevron es una empresa saqueadora. Ahora dicen todo, vaca muerta, nos salvamos con vaca muerta, nos salvamos con vaca muerta. No se salvó Argentina con vaca muerta en la época del kirchnerismo, no se salvó en los 4 años de Macri, ni se va a salvar ahora, porque eso es saqueo, es como la megaminería, saqueo y contaminación. Biocombustibles, ¿cuál es la posición de ustedes para esta ley que no ingresó, pero que está pidiendo No ingresó, o sea gran que no se va a parte de tratar. Me está haciendo, como dice en la Corte Suprema, una pregunta, un fallo. No, pero que pasa que recién decía de Obama, no Sí, contexto sobre lo el que pasa impuesto que y claro, nosotros el muertos completamente. Pero Pasa que el biocombustible, es un como pedido todo, el agronegocio, uno dice el agronegocio, el biocombustible, y que le Argentina da va a salir. trabajo a 100.000 personas, Sí, a 300.000 personas, y acá tengo pobres, de lo que el sacamos. biocombustible es una cosa extraordinaria, nos va a sacar adelante. Lo Recién único que hacen Martín esas Grande patronales de los estaba grandes, gente ya para del biocombustible. agronegocio, del gran saqueo, es Pero ¿por pedirle qué plata al Estado con minimiza el subsidios. biocombustible?
subsidios estatales para que hagan sus grandes negocios, no tienen control cuando sacan la plata para afuera, y el biocombustible sigue siendo altamente contaminante, aunque no lo es de la magnitud que lo es el carbón y el petróleo, pero es parte del CO2 que está liquidando el planeta. Bien. Por esas grandes empresas, multinacionales en muchos casos, apadrinadas por Trump en su momento, por la dictadura capitalista china, por Merkel y todo lo demás, todo es un discurso que se van, pero los científicos de la ONU dicen 2050 peligra la humanidad, la vida humana por la contaminación. Y los CO2 está demostrado, la capa de ozono, el calentamiento global, multinacionales contaminantes que si no digamos, direccionan el saqueo y la contaminación, que no lo van a hacer por supuesto, estamos todos mal. Sí, complicado el planeta. ¿Se va a vacunar cuando llegue la oportunidad? Tengo 58 años, 59 muy años. Joven, muy me joven. Noticiaron los diarios que 2021 no me tocaría. En caso de que le tocara, porque Yedlin sí, está claro. pidiendo vacunación considerando a La los diputados izquierda esenciales. es lo más científico que hay, si Bien. los científicos. Si no hubiera grandes negociados de las farmacéuticas, de las multinacionales, de los laboratorios y demás, hoy yo creo que más allá de ese tiempo que dicen de que tiene que tener una vacuna para que se pruebe y todo lo demás, no tendríamos que estar diciendo Pfizer por un lado, la rusa por otro, la china por otro, la no sé Bien. cuánto y qué sé yo, porque detrás de todo eso están las patentes, están los grandes negociados, pero nosotros priorizamos no, debería no hacerse un uso electoralista, porque ya con lo que dijo el gobierno, enero ya tendría que estar todos vacunados, y sin embargo los profesionales de la salud todavía no están todos vacunados. Bien. Se quiere intentar ahora decir, tienen que volver a las clases presenciales y los docentes no van a estar vacunados. No están vacunados las personas de riesgo, no están vacunados los trabajadores esenciales, que son los que Estamos en motorizan la camino, producción. están llegando las vacunas. El mundo entero está en esa situación. Y es vergonzoso Sí. que un diputado haya dicho que porque el Congreso es una tarea esencial, tienen que estar Bien. vacunados los diputados. ¿50.000 es la dieta del diputado? No, Mi ingreso. porque el resto lo dona. La verdad que si quiero que le diga cuánto es la dieta de un diputado, no la conozco porque estoy en la transición de ser un empleado del Congreso a pasar diputado, todavía no lo cobré. Pero vamos a fijarnos en esa En la información dieta pública, tal cual. sería, Chicos, de es bolsillos impresionante más que no la hayamos preguntado antes. No, de bolsillos 160.000 pesos. Correcto, En mano, correcto. más después depende el Gracias, distrito Anita. de donde es cada uno que puede cobrar un extra por En el desarrollo. 2017, solamente el Frente de Izquierda, creo que algunos diputados más, porque bueno, no sé si había elecciones en ese momento. Bien. Nosotros rechazamos un aumento, devolvimos la plata, porque los diputados, los presidentes de los bloques, los partidos Es mejor tradicionales... donarla, ¿no? Sí, pero... Claro, pero ustedes lo que quieren es Habían- empujar a una conducta, habían porque si la donan es una habían decisión pedido individual. un Se entiende. aumento, el que le negaban a los trabajadores, a los estatales, a los docentes, a los jubilados, porque decían que los diputados no podían vivir con 150.000 pesos, lo recuerdo como si fuera ahora. Entonces habían dicho, la inflación creció tanto y demás. Y después le dieron un aumento que era voluntario. En su momento era Monzón. Nosotros dijimos, no, esa plata debería ser no un aumento voluntario para los senadores y diputados, sino para los docentes, para los trabajadores. Gracias, Juan Carlos, por tu tiempo. Igualmente. Un placer. Muchísimas gracias. Y Muy buenas eso que no te tardes. pregunté otras cosas. Otro día. Para la próxima. Muchas cosas. Para la próxima. Pero una conseguimos que nos dijera que estaba a favor, que era la de vacunarse cuando llegara la vacuna. Sí, claro. ¿No? Gracias, diputado. Un Muy placer. amable. Hablando de vacunación y diputados, justamente el diputado Yedlin hace un ratito con una entrevista que nos dio especificidades acerca de esta situación, vacuna y diputados. Pero en realidad a mí me parece que toda la población se tiene que terminar vacunando. Por supuesto que están aquellos con más riesgo y aquellos con menos riesgo. Hay muchos diputados y diputadas que tienen una edad también de riesgo que por ahí se podría priorizar. Pero definitivamente 300 dosis para los diputados, pero después hay que entender que también habría que vacunar al personal de la Cámara y todo esto. Bueno, en algún momento seguro que tendremos que vacunarnos. Yo estoy en todas las listas de voluntarios que aparecen, me anoto, pero todavía no me tocó. Pero me parece que sí, que por supuesto que es un grupo específicamente muy pequeñito, que no cambia para nada la vacunación general
y que al Estado, por supuesto, le conviene tener una cámara actuando y sin esta preocupación de que no pueden viajar porque son de grupo de riesgo. A mí me parece que sí. Hablé hoy con alguien del entorno de la diputada Najún, mandamos de acá un abrazo también, que se recupere pronto, me dicen que está con síntomas muy leves, así que son buenas noticias para todos, pero bueno, desde ya que es un virus muy contagioso y con posibilidad de hacer mucho daño. Así que si ustedes me preguntan a mí, yo creo que sí, que habría que incluir también a los senadores, por supuesto, a todas las instancias de gobierno superiores normalmente están incluidas en los protocolos de gripe, por ejemplo. Cuando nosotros vacunamos gripe, vacunamos mayores de 60, chicos de 6 meses a 2 años, personal esencial de salud, de seguridad, pero también vacunamos a personal esencial de gobierno. Entonces, me parece que en este mismo sentido podría vacunarse la Cámara. Ahora está la discusión, no, porque le están sacando una dosis a un médico, a una enfermera. Me parece que en este caso no está sucediendo porque los médicos y enfermeros ya se han vacunado en la Argentina. Todavía faltan, por supuesto, van a completar ahora, pero me parece que sí, que no pecaría de exceso vacunar al entorno del Parlamento. Me parece que en todos los países se ha hecho y me parece que se tiene que hacer acá en la Argentina también. La palabra súper autorizada, claro, médico, el diputado Yedlin, presidente de la Comisión Salud, y recién tuvimos al diputado de la izquierda, Giordano, que decía que le parece una barbaridad. Son los distintos puntos de vista. En otros países no vacunan a la gente que uno presupone, de hecho nosotros trabajadores esenciales, no nosotros, quiero decir, nosotros como Argentina que vacunamos a los trabajadores esenciales o vacunamos estaban desesperados por los mayores de 60, sino a la gente que está en actividad constante y que es joven, porque se cree que son ellos que esparcen el virus sin tener los síntomas, o la gente que está mayormente blindada, a ellos los vacunan. Son miradas, son distintas miradas de la realidad, como tan acostumbrados estamos en diputados cada vez que sacamos un legislador y otro sobre el mismo tema, miradas completamente opuestas, y cada uno con su argumentación y convicción que tienen, ¿no? Por eso a veces es muy interesante escucharlos, ver de dónde, por qué una idea puede ser completamente opuesta. No, diputada Cornejo, ¿cómo le va? Otra salteña del PRO que tenemos en el programa. ¿Qué tal, Virginia? Un gusto, ¿cómo están ustedes? Igual, ¿todo bien? Hace un ratito estábamos hablando con el diputado Grande, que nos decía que estaban en reunión por tema biocombustibles, así que queremos saber cómo terminó esa reunión, como para arrancar, por supuesto, a hablar de otras cuestiones y de los temas concretos que se van a hablar en sesión prontamente. Todavía no sabemos cuándo. ¿Qué pasó en esa reunión, diputada? Bueno, expresando la preocupación que tenemos con esto que no se incluye dentro de la labor parlamentaria o del decreto, en este caso del presidente, que se prorrogue la ley de los biocombustibles. Para nosotros, los salteños y muchas otras provincias, es de un enorme daño. Solo Salta perdería 65.000 puestos de trabajo en forma directa. Es una de las actividades más integradoras que tenemos hoy, la posibilidad de proteger, que es producir, industrializar y también cuidar el medio ambiente. Recién escuchaba al diputado nacional por el Frente de Izquierda. A todos nos preocupa el medio ambiente, pero para cuidar el medio ambiente tenemos que cuidar actividades que lo cuiden. Y en este caso, hablar de lo que significa el biocombustible es empleos verdes, es decir, cómo voy a cuidar a mi país para que tenga un ambiente sano. Y esto parece que no se entiende desde el Ejecutivo Nacional. Pero en esto soy muy clara y a su vez también tal vez muy dura. Creo que hay alguna mala intención a través de no querer prorrogar esta ley. ¿Qué necesitamos? Su prórroga por un lado y después debatir la ley que realmente le haga falta a la Argentina para cuidar las inversiones, para cuidar el medio ambiente, para cuidar lo que significa el poder vivir a través de lo que es, de lo que significa el trabajo digno, ¿no? Y esta es la reunión que hemos tenido y esto es lo que no sabemos por dónde vamos a encontrar el destrabar esta situación. Estuvimos tratando de comunicarnos con el gobernador, con las autoridades máximas de nuestra provincia y vemos como que no reaccionan ante lo que se está pergeñando ya.
que es no apostar a la prórroga de esta ley de promoción al biocombustible. ¿Y por qué nos preocupa que no se prorrogue hoy? Porque podríamos decir, vamos a esperar a que esto lo logremos en las sesiones ordinarias, pero va a ser tarde. ¿Y sabe por qué va a ser tarde? Porque la zafra, por ejemplo, para lo que es recoger la caña de azúcar, comienza en mayo. Claro. Y va a haber un plan A y va a haber un plan B. Si no se logra la prórroga de esta ley, bueno, los productores preferirán perder lo que es la producción y no levantarla versus a industrializarla y saber que no van a poder seguir dentro de lo que esto ha significado para nuestro país. Yo no sé si todos saben que desde el año 2009 a la fecha se reemplazó más de 35 millones de litros de combustibles fósiles a combustibles verdes, como en este caso. Y no es menor. La Argentina no tiene, hoy estamos pensando en volver hacia atrás en cuanto a importar gas a través de esos buques regasificadores. ¿Y por qué no lo vamos a reemplazar por estas energías que hoy producimos? Por esto que hoy producimos, la energía, estamos también peleando para que no se avance en poner impuestos hasta el viento con la generación de lo que es energías a través del viento, a través del sol, a través de esto que hoy nos preocupa. ¿Qué está pasando? Es la pregunta. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este país que un día decimos que queremos una cosa y al día siguiente queremos otra cosa? Diputada, ¿no? Discúlpeme, Analía Argento la saluda. También recién... Analía, hola. ¿Cómo le va? Usted, Martín Grande, y si uno habla con diputados oficialistas, todo el mundo coincide en que hace falta una nueva ley, que la prórroga no es la solución para el sector. ¿No hay tiempo de hacer una nueva ley antes del vencimiento de este régimen de promoción? No hubo tiempo durante todo el año 2020. Hoy, cuando se cae esta ley que puede prorrogarse, ¿no lo queremos hacer? No, están mintiendo. Esto no es verdad. Nosotros hoy necesitamos esta prórroga y después debatir la nueva ley. No hay tiempo para una nueva ley, excepto que tengan una nueva ley ya en gatera y que nosotros no la conozcamos. Se ha trabajado, los sectores han trabajado en una nueva ley, pero todavía no se ha debatido en el Congreso. Tenemos que debatir qué es lo mejor para nuestro país y cumplir con lo que es nuestro mandato, que es el de trabajar en las comisiones, en trabajar en el recinto, en trabajar realmente para lograr lo mejor. Ojalá seamos nosotros los equivocados y no el oficialismo. El Senado también ha tenido muy claro que no hay tiempo para debatir una nueva ley. Por eso aprobó por unanimidad la prórroga de esta. ¿Y qué le pasa a los diputados? ¿Se creen que tienen, no sé, los diputados del oficialismo? Esto lo quiero dejar totalmente claro. Juntos por el Cambio viene presentando constantemente notas para la inclusión de la prórroga de la ley de promoción a los biocombustibles en las próximas actas de labor. La bajaron, y yo no sé si en esto no tiene mucho que ver el presidente de la Comisión de Energía, porque él ha hecho declaraciones preocupantes, ¿no? Y viene de ser del sector de los combustibles fósiles. Yo, la verdad... ¿Qué declaraciones, no creo que diputada? Le haga daño no creo que le haga daño a YPF ni a la producción a la producción de las naftas, no creo que pase por ahí. Okay. Creo que acá hay algo que no lo terminamos de entender y no se termina de desnudar. Hacer semejante daño a las provincias productoras de biocombustible, hacerle caer una enorme cantidad de puestos de trabajo. Dicen y hablan de la agenda verde a través del oficialismo, que todos compartimos. Bueno, esto es parte de cuidar el medio ambiente también. Virginia, si es que no nos interesa la cantidad de trabajo que se van a caer.
Virginia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Virginia, un gusto, Fernando. Lo mismo. Virginia, ¿ustedes tienen previsto alguna reunión de bloque, digo, por estas horas, por estos días, aunque sea por Zoom, obviamente? Digo, en el bloque del PRO y también en el interbloque de Juntos por el Cambio para saber qué medidas adoptar. El diputado Grande nos decía que, bueno, si no llega biocombustible, se frena toda la actividad parlamentaria. Desde el interbloque nosotros tenemos la intención de no sesionar si es que no se coloca la prórroga de la ley de promoción al biocombustible. Y en esto estamos todos de acuerdo. Puede modificarse, porque convengamos que todo es muy ágil, pero la idea es esa. Nosotros pedimos y pusimos y lo solicitamos oficialmente, como recién les contaba, que sea parte de la labor parlamentaria la prórroga de la ley de biocombustible. Y en esto somos claros y contundentes. Queremos un país de pie, queremos un país produciendo, queremos un país donde realmente se valore el trabajo digno, el trabajo de la gente. Y acá hago un llamado. ¿Qué le pasa a los sectores gremiales? ¿Qué le pasa? Que no los veo que estén activos ante temas de esta naturaleza. Activos como vemos, por ejemplo, lo de educación, que no es menor que también hablemos del tema de educación. Yo les decía en una reunión que tuvimos antes, en una invitación que ustedes me hicieron antes con Diputados TV, que veía que habían entregado la educación a los gremios y que no se defendía lo que era volver a clase presencial de nuestros niños y fundamentalmente nuestros niños que más necesitan, ¿no? Y hoy vemos que sí, en este juego que en algunos dicen no, se lo damos a la provincia decimos no, se lo damos a la nación. ¿Cómo está con terminamos de querer definir? Entiendo, la adecuación de las escuelas, porque básicamente los gremios lo que piden no es seguir por Zoom, básicamente lo que quieren es tener la seguridad de que va a haber alcohol y gel en el aula, de que no se van a mezclar tanto. ¿Cómo van a hacer ese protocolo? ¿Cómo está siendo en Salta? Mire, no lo termino de entender a los gremios y siento que van a contramano de las necesidades de quienes dicen defender. No defienden la educación, destruyen la educación. No nos podemos olvidar la actuación de un Baradel. Son capaces de incendiar una escuela con tal de lograr sus objetivos políticos. Persiguen objetivos políticos y también soy muy crítica con ellos. Creo que no les preocupa de verdad la educación en nuestro país. Creo que les preocupa que haya menos educación para tener más poderío arriba de del ciudadano, de nosotros. Mientras menos educación, es como que se empoderan más. La verdad, a mí eso no quiero para la Argentina. Quiero una Argentina donde se privilegie la educación y la educación de los que más necesitan. ¿Cuántos alumnos, cuántos chicos vamos a perder con este cierre total de las escuelas que se ha producido en la Argentina durante todo el año 2020? Es inconcebible que sigamos sin definir temas de esta naturaleza. Sí, igual, disculpe, diputada, pero se supone que todos los dirigentes políticos, gobernadores, presidente, el ministro de Educación, están pidiendo presencialidad, ¿no? Incluso el ministro Trota estuvo en su provincia y en varias está recorriendo el país charlando esto. Pero la vuelvo un cachito atrás, porque usted dijo, el diputado Grande nos dijo que estaban hablando con diputados de distintos partidos políticos para tener una posición común con biocombustibles. Usted dijo que estuvieron tratando de hablar con el gobernador Gustavo Sáenz. Le pregunto, si pudieron hablar no pudo hablar con el gobernador, dice, pero le pregunto si pudo hablar con diputados que son del Frente de Todos o que son del partido del gobernador. Y no sé si usted sabe, le tiro un dato, que Sáenz se va a Chile con el presidente Alberto Fernández. Así que por ahí, si le pueden hablar antes, por ahí en el vuelo. En el vuelo departen cuestiones. No sabía, me están informando ustedes de este viaje de Sáenz con el presidente. Creo que acá hay un juego político perverso. Acá estamos entre lo que piden los gobernadores, que es biocombustible,
y que no se suspendan las pasos, las elecciones paso, y por el otro, y que se suspendan las elecciones paso, versus las conveniencias políticas que están viendo desde el Frente de Todos para la provincia de Buenos Aires, encabezada por Máximo Kirchner, que para solucionar sus problemas políticos partidarios, esa política que le hace daño a la Argentina, que quiere las elecciones paso. Y ahí está una de las grandes discusiones, y yo creo que es donde encontraríamos respuestas a lo que hoy estamos viviendo. Que se dijo que vamos a tener sesión para el 20 y no hubo, que seguramente iban a ser para el 26 o el 27 y todavía no nos convocaron. Yo tenía pasaje para volar hoy a Buenos Aires para estar en la sesión supuestamente del 26 o supuestamente del 27 y no se hizo, y es porque hay problemas internos dentro del partido gobernante. Y no se sabe si le vamos a hacer caso al presidente de los argentinos o si va a triunfar en esto la vicepresidenta a través de la figura de Máximo Kirchner. Esto no nos pueden someter a los argentinos a estos caprichos políticos. Creo que tenemos que aprender a separar el destino de nuestro país de los problemas que tenemos internos partidarios. ¿Algún día lo entenderemos en la Argentina esto? Bueno, el día que lo entendamos, el día que sepamos hacia dónde queremos llevar el país, no importa el partido gobernante, y bueno, sin duda vamos a salir adelante, cosa que hoy no lo vemos. Diputada, ha entrado un pedido de informes por parte suya y apoyada por otros diputados. ¿Qué está pasando en el aeropuerto del Palomar? Que no funciona, pero que los vecinos escuchan vuelos. ¿Qué sucede allí? ¿Cómo le ha llegado este tema? Bueno, sí, estamos trabajando mucho en ese tema, cosa que ya lo venimos haciendo desde que vimos que no se iba a habilitar, a pesar de las promesas que hacía el ministro de Transporte de la Nación, que un día decía que sí, al día siguiente decía que no, un día nos decían que no estaba aprobado a través de los protocolos, cosa que estaba aprobado, que es Aeropuerto 2000 el que lo administra. Bueno, creo que hay negocios también atrás de esto. Y volvemos al tema de los gremios en este país. Nuevamente vemos un negocio o una promesa o una entrega del sistema aerocomercial al gremio que hoy dirige y maneja Aerolíneas Argentinas. Bien, no solo hemos vivido todo esto, estamos levantando firmas, van a ser entregadas a los presidentes de los distintos bloques, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, pero vemos que sigue funcionando, pero sin saber con quiénes funciona y a quiénes. ¿Y la empresa que dice Aeropuertos Argentina 2000, diputada, me imagino que los han llamado, ¿qué les dicen ellos? ¿O no les dan información? No lo hemos, no es tan fácil. Ojalá, no, por eso le pregunto, claro. Decir, te llamo y vienes y nos explicas. Venimos pidiendo, nosotros no podemos llamar a Aeropuertos Argentina 2000, nosotros tenemos que llamar al ministro competente. Yo he presentado proyectos que me han acompañado muchos diputados de Juntos por el Cambio para que sea convocado el ministro. Y como le dije al presidente de la Cámara, es amigo de usted, es hombre de su riñonada política, ¿por qué no lo invita a que cumpliendo con lo que es su deber constitucional de venir a informar a la Cámara de Diputados, en este caso de la Nación? Pero no se da. No lo invitan, no se hace presente en la Cámara, no cumplen con los deberes que tiene como funcionario público, que es el de informar y nosotros el de controlar. Bueno, ahora estamos solicitando informe de qué está pasando en el aeropuerto. A ver, quiénes son los que vuelan, quiénes están autorizados, ya se sacaron las low cost de encima, ya se las llevaron a Ezeiza, ya le prometieron que le van a dar lugar en Aeroparque, bien, en fin, ahí está esto. ¿Qué es Palomar? El símbolo de la conectividad de la Argentina y de la interconectividad de la Argentina. Por eso nos preocupa. No es un capricho, es una preocupación de cómo tiene que funcionar el país conectado, donde podamos ir de un lugar al otro sin las restricciones que hoy pretenden ponernos.
¿Y saben cuál es una de las principales restricciones de hoy? El precio enorme que tenemos que pagar por un pasaje. Bueno, no es menor para quienes ya se habían visto dentro de lo que es un bajo costo, como una low cost, poder circular dentro del país, cumplir con las distintas actividades que nos permite la conectividad. Perfecto. Bueno, hoy estamos preguntando eso y también hoy está ingresando otro pedido de informe sobre qué piensan hacer sobre esto que nos dicen que van a entregar 500.000 computadoras a los alumnos uno por uno, donde vemos al ministro Trota citando a alumnos a sentarse en sus bancos de escuela para hacer la entrega de computadoras y no les ha permitido sentarse durante todo el 2020 a recibir educación. ¿Qué van a hacer con la conectividad que se venía trabajando? Ustedes saben que Juntos por el Cambio, a través de la presidencia de Mauricio Macri, dejó el 60% de las escuelas conectadas y el equipamiento para que el resto de las escuelas puedan tener conectividad y que no sabemos qué ha pasado. Virginia, muchas preguntas para hacerlo y muchas obligaciones para cumplir como diputada de la Nación. Seguro. Y defender no solo a Misalta, sino a estos temas que preocupan, porque queremos una Argentina que reciba, nuestros chicos reciban la educación que se merecen. Gracias, Virginia. Vamos a seguir. Te tengo que cortar por una cuestión de tiempo, pero nos has abierto muchas ventanas, porque si hay algo que reclaman al Cambiemos, es el tema de las computadoras, que no cumplieron el presupuesto, que las cerraron las escuelas. O sea, está buenísimo para seguir con el tema y que vos me puedas dar la visión de legisladora de la oposición. Un debate. Sobre todo en educación. Enorme tema. Y lo de Palomar, que me desayuné y que los vecinos están pidiendo la reapertura y está funcionando y esas cuestiones. Gracias, diputada. Un cariño y muchas gracias por su tiempo. Un gusto como siempre compartir con ustedes. Que tengan una excelente jornada. Igualmente, Virginia, igualmente. Bueno, ya está. No tengo ni nada. El de los diputados con COVID. Bueno, Máximo Kirchner está aislado. Máximo Kirchner aislado, pero bueno, ella le dio negativo. Le dio negativo y hay 3 diputados de Juntos por el Cambio positivos. Ya te escuché, Alea. Nos vamos hasta mañana, si Dios quiere. Pásenla muy bien. Hasta luego.